recibir la invitación para presentar este webinar, por un lado, porque la psicología jurídica es un tema que me apasiona, pero que además es para mí un gran honor poder presentar al profesor Clemente. En el campo de la psicología jurídica, el profesor Clemente es un referente para todos. Pertenece a esa generación de profesores que tuvieron que sentar las bases de la especialidad cuando no había nada en España. El doctor Clemente ha sido profesor durante 14 años de la Universidad Complutense de Madrid, desde 1996 lo es de la Universidad de La Coruña y además es catedrático de Psicología Social en esta universidad. Ha dirigido la Unidad de Investigación en Psicología Jurídica y Protección del Menor, que actualmente se llama Grupo de Investigación Criminológica, Psicología Jurídica y Justicia Penal, y también ha desempeñado cargos de presidente de la sección de Psicología Jurídica del Colegio de Madrid y también del Colegio de Psicólogos de Galicia. Ha escrito una treintena de libros, más de 200 artículos indexados, ha participado en numerosos congresos, cursos, seminarios, ha participado también en más de 20 proyectos, siendo muchos de ellos el investigador principal, y ha sido un miembro del jurado del programa Hábitat, tanto en su versión nacional, liderado por el Ministerio de Fomento, como a nivel internacional, siendo el miembro del Comité Técnico de Naciones Unidas encargado de premiar las buenas prácticas en materia de sostenibilidad y de creación de programas de intervención preventivos de la aparición de problemas sociales. También ha recibido diplomas de reconocimiento, títulos honoríficos de varias universidades latinoamericanas, etcétera, etcétera. Bueno, en resumen, se ha dedicado durante toda su carrera al estudio, la docencia y la investigación en temas sociales, tanto en lo referente a la evaluación y el diagnóstico, como en la creación de programas de intervención social y comunitaria. Hoy tenemos el honor de contar con su participación para este webinar dedicado a esta rama de la psicología, de la que no solamente es un experto, como decía, sino que fue precursor en nuestro país de lo que hoy conocemos como psicología jurídica. Y dicen que, bueno, que para muestra un botón. Pues bien, pensad que la definición actual más aceptada de qué es la psicología jurídica en España es precisamente la del doctor Clemente, allá por el año 97, si no me equivoco, doctor Clemente, corríjame, ¿no?, en ese magnífico manual de psicología jurídica que tuvo el placer de coordinar, creo recordar. ¿Es así? Bueno, sin más preámbulo, os dejo con el doctor Clemente. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a la Universidad Miguel Hernández. Qué pena no poder estar ahí y pasear por el Palmeral y por las calles, ¿no?, de Elche. Y muchas gracias a la profesora Rebeca Bautista, al profesor David Pineda, al decano de vuestra facultad por invitarme. Yo encantado de participar y espero que tengamos un rato agradable y que os guste a todos y a todas la conferencia. Es una cuestión básica, puesto que entiendo que habrá personas que no están al tanto exactamente de qué es la psicología jurídica y, bueno, pues pretendo mostraros un poco en qué consiste este campo de conocimiento. Voy a darle a presentar, espero que no haya problemas, que efectivamente podáis ver la presentación, ¿de acuerdo? Un segundito, a ver si es posible. Vamos a ver. Voy a ver ahora cómo localizo mi presentación. Vamos a ver. Vale. No sé si se ve en la presentación. Sí, sí, Miguel, se ve perfectamente. Sí, vale, perfecto. Entonces, empiezo, ¿de acuerdo? Bueno, a mí se me comentó que qué título podría tener esta comunicación. Evidentemente me pareció muy bien el nombre de Psicología Jurídica y he añadido un subtítulo que ya lo utilicé publicando un libro hace 4 o 5 años, que es Una ciencia emergente explicativa del derecho. O sea, para mí, ahora lo veréis y espero que a alguien le convenza, la psicología jurídica es una ciencia que lo que hace es explicar el derecho. Esto lo publiqué en este libro que está en Pirámide, que se llama precisamente así, Psicología Jurídica, una ciencia emergente explicativa del derecho. Y es un poco lo que voy a desarrollar junto con otras ideas posteriores que he ido trabajando. Y en primer lugar me gustaría comentaros, a pesar de que yo no soy jurista y no solamente no lo soy, sino que estoy muy contento de ser psicólogo y en concreto psicólogo jurídico, ¿no? Deciros que el derecho proviene del vocablo latino directum, lo tenéis aquí expuesto, ¿de acuerdo? Que significa no apartarse del buen camino, ¿no? Seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es bien dirigido. Es decir, el derecho viene de la palabra recto, podríamos decir, de lo que se debe hacer correctamente. Se entiende por derecho, como leéis ahí,
un conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de las personas y que en caso de incumplimiento prevé una sanción. Aquí hay varios términos que me gustaría destacar. En primer lugar, que hoy en día el derecho es un conjunto de normas jurídicas, es decir, el derecho es la legislación, no es la filosofía que guía el sentido de la ley, sino que es el conjunto de normas. En un ratito insistiré sobre este aspecto, ¿de acuerdo? ¿No? Y por otra parte regula la conducta externa. Esto también es muy importante porque en psicología nos ocupamos tanto de la conducta externa como de aquello que está en nuestro interior. Yo creo que todos somos conscientes de que nuestras cogniciones, nuestras actitudes, bueno, pues todo tipo de atribuciones, pues es algo, es un campo claramente de la psicología y es un campo que nosotros estudiamos. Sin embargo, eso al derecho le da igual. Lo que le importa es la conducta externa. Imaginémonos que nosotros nos enfrentamos a un caso en el que pues una persona pues dibuja continuamente a seres a los que él mata y clava un cuchillo. Bueno, pues nos dice mucho a la hora de evaluarle, pero de cara al derecho da exactamente lo mismo. Yo puedo pensar en matar a una persona y eso no entra dentro del campo del derecho, entra dentro del campo de lo que a mí me dé la gana pensar, podríamos decir, ¿de acuerdo? Y por otra parte, el derecho lo que impone son sanciones. Esto es muy importante también porque el derecho se cumple gracias a que existe la posibilidad de sancionar a los demás. Es decir, el derecho no tiene una visión idílica de la sociedad, sino que se impone gracias a la sanción. Derecho, por lo tanto, es el conjunto de normas que imponen deberes y, consecuentemente, de normas que confieren facultades. Pero, fundamentalmente, lo que hacen es limitarnos. Un caso concreto es el de la libertad. Se dice que, gracias al derecho, yo tengo libertad. Pero, claro, lo que hace el derecho es establecer que mi libertad debe transcurrir dentro de aquellos márgenes que están dentro del derecho, ¿me entendéis? Es decir, yo no tengo libertad para matar a nadie, me ha dado por el ejemplo de matar, perdonadme, ¿de acuerdo? Yo no tengo libertad para violar, yo no tengo libertad para quemar una propiedad, yo tengo la libertad que implica poderme actuar dentro de los márgenes del derecho. Y se supone que gracias a eso todos tenemos unos mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y lo que llamamos justicia, ¿de acuerdo? Fijaros que el derecho no es la justicia. Si la justicia la entendemos como lo que debe ser, como lo recto, podríamos decir, el derecho es una manera de poder llegar a tener las cosas de la manera más recta posible. Creo que queda claro. ¿Por qué existe el derecho? Pues hay dos grandes visiones de por qué existe el derecho. Por una parte está la visión del iusnaturalismo. El iusnaturalismo considera el derecho como más que el ordenamiento jurídico. Es decir, lo que dice es que el derecho es, como os decía antes, la filosofía que subyace tras la ley. Es decir, imaginémonos, pues el derecho puede tener un principio subyacente y es que todas las leyes tienen que respetar la vida humana y, por lo tanto, no sería ajustado a derecho una ley que no respete la vida humana. Fijaros que aquí nos meteríamos además en un grave problema, porque, por ejemplo, las leyes que permiten el aborto pues se enfrentan dos conceptos del sentido del derecho, ¿no? Hay personas que dicen que el derecho no puede permitir que se atente contra la vida humana y hay otras consideraciones que evidentemente lo que dicen es que no hay vida humana cuando no ha nacido un ser. Frente al tema del iusnaturalismo, que en última instancia, fijaros que lo que va a pensar es que ¿quién debe inspirar el derecho? ¿Quién debe inspirar la ley, las normas? Pues evidentemente un ser divino. Entonces, hasta el siglo XIX, que parece como si fuera ayer, ¿de acuerdo?, ¿no?, se pensaba sistemáticamente que la legislación, el derecho, debe estar inspirado por Dios directamente, ¿de acuerdo? Y frente a él está el positivismo. El positivismo no admite que el derecho pueda ser una inspiración divina, sino que es un fenómeno positivo, es decir, una norma, y reducen su existencia a ese ser mismo empírico positivo. Lo de empírico positivo lo dicen los que legislan, y no tiene que ver con el tema de una psicología empírica positiva, ¿de acuerdo? Pero fijaros que desde el punto de vista del derecho positivo, ¿qué es el derecho? El conjunto de normativas, el conjunto de leyes. La inspiración de la ley da exactamente lo mismo. Es decir, lo que hacen es separar la moral del derecho.
en un primer momento moral y derecho significaban lo mismo y los jueces eran más o menos como sacerdotes, como interpretadores divinos de la ley. Y sin embargo, a partir del siglo XIX, en el positivismo se establece que las leyes, ¿de dónde van a salir? Pues de los parlamentos. El poder legislativo se diferencia del poder judicial y el poder judicial queda restringido a la aplicación de las leyes que salen de los parlamentos. Entonces, esa es una distinción muy interesante que cambia radicalmente la concepción de lo que es el derecho y de lo que es la ley. Derecho y moral, por lo tanto, como os decía, el justnaturalismo establece una muy estrecha relación entre ambos conceptos, ¿de acuerdo? El positivismo la rechaza. El justnaturalismo considera que existen valores éticos superiores que inspiran el ordenamiento jurídico, pero sin que estos se identifiquen necesariamente con los valores morales. Es decir, el justnaturalismo no tiene por qué ser algo estrictamente religioso, sino que ha habido también justnaturalistas que son totalmente arreligiosos o antirreligiosos o irreligiosos, ¿no? Os pongo un ejemplo, las leyes que hoy se están poniendo de moda de protección del menor, menos mal, por otra parte, ¿no? Que protegen el bien supremo para conseguir hacia los menores, por ejemplo, ¿de acuerdo? O muchísimas leyes que hoy lo que plantean es la defensa de los recursos naturales, etcétera, la sostenibilidad y demás, se apoyan en valores éticos que deben preservar, por ejemplo, el planeta o los derechos humanos, ¿de acuerdo? Y, sin embargo, no se limitan a ser un conjunto de leyes. Pero para el positivismo jurídico eso no es importante, sino que lo que es importante es la perspectiva de que la ley es el articulado que la compone, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, y ese articulado sale del poder legislativo. El juez, digamos, o los jueces no tienen el derecho de meter en ningún momento elementos de reflexión, podríamos decir, ¿de acuerdo? Bien. Un ejemplo muy claro de cómo el justnaturalismo, a pesar de que hoy no es algo imperante, realmente la división de poderes se produce con la Revolución Francesa y, sin embargo, hasta el siglo XIX la aplicación de la ley se seguía basando en principios éticos y morales, ¿de acuerdo? Pues un ejemplo de cómo hoy en día todavía hay elementos de justnaturalismo en nuestra legislación es, por ejemplo, el preámbulo de la Constitución española, que dice: la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de... O sea, fijaros que, bueno, os estoy tuteando, espero que me tuteéis luego también a mí. Lo que hace es establecer cuáles son los principios que van a regir todo el articulado. Habla de justicia, libertad, seguridad, promover el bien. Y luego vienen especificaciones también de tipo justnaturalista, es decir, más valores, garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme al orden económico y social justo, consolidar un Estado de Derecho, proteger a todos los españoles y pueblos de España. Es decir, como veis, lo que está hablando es todo el rato de valores, ¿de acuerdo? He destacado, puesto que estáis en la Comunidad Valenciana, Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, que en su artículo 1, ¿no? En los puntos 2, 3 y 4, en el 1 no se refiere a esta cuestión, sino se habla simplemente de la Comunidad Valenciana como una expresión histórica, ¿de acuerdo? Pues dice: 2. La Comunitat Valenciana es la expresión de la voluntad democrática y del derecho de autogobierno del pueblo valenciano y se rige por el estatuto. 2. La Comunitat Valenciana tiene como objetivo la consecución del autogobierno en los términos de este estatuto. Es decir, como veis, lo que hace es recurrir a principios éticos y morales inspiradores del resto del articulado. Luego podemos discutir esto, pero en los estatutos de autonomía, tanto el valenciano como el de otras comunidades autónomas, apenas se centran en los valores. ¿Por qué? Porque eso ya está reservado al órgano que permite que haya estatutos de autonomía concretos, que es la Constitución, y por lo tanto apenas se refieren a esos valores fundamentales que, como habéis visto, en el articulado de la Constitución queda clarísimo. Todo se inspira de acuerdo con esos principios. Bien. Si volvemos por un momento al justnaturalismo, deciros, para que si leéis algo pues podéis entender todo esto, que la idea original es de Aristóteles y eso es lo que se llaman los nominales. Cuando hablamos de nominales hablamos de aquellos que están guiados por las ideas aristotelianas, ¿de acuerdo? Y aquí en España hubo una corriente importantísima que es la de Tomás de Aquino, ¿no? Algunos le llaman Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y entonces los tomistas, los que están guiados por Santo Tomás de Aquino, son los que
crearon, ¿no?, un iusnaturalismo español, podríamos decir. Los nominales eran secularmente los dueños de las escuelas, de las universidades, es decir, era el poder de la época, era el poder de la Iglesia, era el poder del papado, ¿no? Y los tomistas, pues eran unos advenedizos, ¿de acuerdo?, que se oponían al sentido común de los seguidores de los nominales, de los aristotelianos. No todos los naturalismos, sin embargo, han seguido perspectivas creyentes. Como os decía, pues ha habido muchos laicos. Por ejemplo, Hobbes, Locke, Adam Smith, ¿no?, han sido personas que consideraban que es importante tener principios que rijan la sociedad, pero sin embargo no tenían ningún tipo de inspiración cristiana, ¿no? Algunas ideas del naturalismo, pues por ejemplo, ¿no?, lo que os decía, es la creencia en un orden objetivo superior o suprapositivo de carácter universal. Es decir, eso da paso a lo que en derecho se llama el derecho romano, a lo que se llama el derecho natural, ¿de acuerdo? Es decir, a la esencia del derecho, ¿de acuerdo? Este orden objetivo constituye al mismo tiempo el orden jurídico natural, como os decía, ¿de acuerdo? Y que se opone al ordenamiento jurídico positivo, que es el que se refiere a la ley específica concreta. Y se trata de principios jurídicos universales e inmutables, que surgen de la naturaleza y están al margen del arbitrio del legislador y que deben reflejarse en el derecho positivo. Es decir, el derecho positivo, que es el que crea cada ley específica, para el iusnaturalismo, claro que debe existir, pero debe inspirarse, motivarse, fundamentarse en ese derecho universal que está por encima de cualquier ley. Creo que más o menos va quedando claro, ¿no? Posteriormente, en el siglo XIX, pues se crean dos tipos de derecho herederos del iusnaturalismo. En primer lugar, el historicismo, que es una idea muy bonita. Yo no la voy a desarrollar aquí, no me da tiempo, pero que de lo que habla es precisamente de que el derecho debe estar inspirado en las emociones. Entonces sería como el tercer elemento que aquí no hemos tratado, ¿de acuerdo? El derecho por coacción modifica nuestras conductas y de hecho yo siempre digo que es una fuente de socialización, igual que lo es la familia, igual que lo son los medios de comunicación, lo es el derecho. ¿Por qué? Porque te puede sancionar. El meter a alguien en la cárcel, aunque ese tema mejor no tocarlo, ¿no?, con el tema de Hasél, pues evidentemente es una forma de socializar. Yo dejo de hacer cosas o las hago en función del castigo que puedo obtener al respecto, ¿de acuerdo?, ¿no? Y entonces el historicismo jurídico se basa precisamente en las emociones, mientras que el derecho tiene el poder coaccionador, es decir, de limitar, modificar, crear nuevas conductas, ¿de acuerdo? También hay un derecho que se podría basar en el tema de las emociones. Y lo que ninguno de ellos trataría es el elemento cognitivo, como decía al principio. Y luego está el positivismo jurídico. El positivismo jurídico es el que hoy en día es el imperante prácticamente de todas nuestras sociedades, que es el que se basa precisamente en la distinción entre quién hace la ley, que normalmente se delega, podríamos decir, en el pueblo a través de los parlamentos, y quién aplica la ley, que son los jueces, ¿de acuerdo?, ¿no? El positivismo jurídico define las normas en función de la coactividad, de la posibilidad de asegurar su cumplimiento a través del recurso a la fuerza monopolizada por el Estado, de la supremacía de la ley como fuente del derecho y de la concepción mecánica de administración y eficacia. Es decir, ¿por qué se cumplen las leyes? Las leyes se cumplen porque los jueces tienen a su disposición cuerpos represivos, cuerpos policiales, cuerpos que actuarán según las órdenes de los jueces para que estas leyes se puedan cumplir. Entonces, la mayor eficacia se va a conseguir, la mayor coacción se va a conseguir utilizando, lógicamente, a los cuerpos y fuerzas de seguridad. La actividad del jurista emana del Estado. Si os dais cuenta, cambian muchísimo los términos desde el iusnaturalismo. No emana de un ser superior, no emana de un razonamiento, de una ley natural, sino que el propio Estado, creando leyes, ¿de acuerdo?, es el que hace que los jueces puedan trabajar en cuanto que deben aplicar aquellas leyes que salen de un parlamento, ¿de acuerdo? Claro, esto plantea un problema muy serio. Bueno, plantearía muchísimos problemas, pero el que yo quería destacar aquí es el mero hecho de que si hay un Estado tiránico, creará leyes tiránicas y los jueces aplicarán leyes tiránicas. Es decir, la judicatura no puede cambiar, ni crear, ni discutir la legislación, sino que la legislación que sale de un parlamento, incluso aunque fuera un parlamento títere, aunque ese parlamento no fuera justo, no permite al juez aplicar, entre comillas, justicia, sino meramente, evidentemente, aplicar la ley.
El positivismo jurídico parte del positivismo filosófico y lo quería destacar solamente por nombraros a Augusto Comte, ¿no? Que como sabéis es el padre de la sociología, es un gran filósofo del positivismo, ¿no? Y que se basaba sobre todo en la ciencia. Y esto lo quiero destacar porque la visión que tiene hoy en día la psicología, perdón, el derecho de la psicología es la de una ciencia y por lo tanto puede aportar una serie de saberes si tienen una base de actuación científica. Y yo no puedo ir a un tribunal y comentar si el testimonio de un menor es cierto o no es cierto si no me baso en la ciencia. No lo puedo hacer a ojo de buen cubero, podríamos decir, sino que lo debo hacer porque tengo técnicas que tienen fiabilidad y validez para poder realizar esa afirmación, ¿de acuerdo? O sea que de test proyectivos, lo siento, pero nada. Entonces, se nos acepta dentro del positivismo jurídico porque somos positivistas científicamente, ¿vale? Y dentro del positivismo jurídico existen fundamentalmente dos teorías. La teoría pura del derecho, que lo habéis oído nombrar, que es la de Kelsen y que se llama del realismo jurídico, y la del neopositivismo, y un poco las vamos a ir comentando, ¿no? El realismo jurídico, la primera de ellas, ¿de acuerdo? Fijaros que hay dos grandes corrientes, que es la americana y la europea, que es el modelo escandinavo, ¿vale? ¿Por qué quiero comentar estas corrientes en concreto? Porque vais a ver lo parecido que son y cómo se basan en la psicología sin decirlo en ningún momento, ¿vale? Se trata de corrientes independientes, ¿no? ¿Y por qué se debe ese distanciamiento o que haya dos sistemas diferentes? Porque unas se basan en el derecho anglosajón y otras en el derecho continental europeo. Como seguramente sabéis de sobra, en los países anglófonos la ley no tiene prácticamente relevancia. Lo que es importante es la jurisprudencia, es decir, la mayor fuente de creación del derecho es el hecho de que ha habido sentencias previas que se van acumulando y de alguna manera son las que crean, podríamos decir, la ley. Lo de menos es la ley escrita, lo demás es la aplicación de la ley a casos concretos. Y de hecho siempre se habla de el Estado frente a McDonald's, yo qué sé, el Estado frente a tal, o entre dos particulares, con lo cual la propia actividad de los jueces es la que va creando un cúmulo de conocimientos que es lo que llamamos la aplicación de la ley. Sin embargo, continentalmente, y es nuestra perspectiva en nuestro país también, la jurisprudencia no tiene tanto valor, ¿de acuerdo? Sino que lo importante es la ley, es decir, la explicación, la aplicación, la interpretación de la ley. Y solamente se recurre a casos concretos para apoyar la ley, ¿de acuerdo? De hecho, cuando una persona pues va a juicio, se destaca las leyes que pueden acusarlo o que pueden acusar a la otra parte y también se recurre a buscar jurisprudencia de casos similares en los que se ha aplicado la ley de una manera correcta, pero lo importante no es ese caso particular o similar, lo importante fundamentalmente es la aplicación de la ley en cuanto tal. Ye-Welin fue uno de los más importantes autores del realismo jurídico y se caracterizó por algo tremendamente importante y nos metemos en un terreno que para nosotros en psicología sería similar al creacionismo simbólico o a determinadas corrientes subjetivistas, que es negar la certeza del derecho. Fijaros, si esto lo decimos a algunos jueces, nos matan directamente, porque lo que dicen es que lo que hacen los jueces es simplemente decidir sobre las controversias. Si habéis ido a juicios, espero que a pocos, ¿no? Es una señal de salud mental, lo sabréis perfectamente. ¿Qué es lo que hacen muchísimos jueces? Oír a una parte, oír a la otra parte y decidir respecto a controversias diversas. Es decir, ahí muchas veces lo de menos es la verdad. Lo más importante es cómo se exponen los argumentos, cuáles son más convincentes y cómo se convence a un juez. Así de claro. Eso es lo que nos dice Ye-Welin, ¿de acuerdo? Para el derecho norteamericano e inglés, el derecho es sobre todo lo que resuelven los tribunales. Es lo que os estaba diciendo antes, es la creación de jurisprudencia, confiriendo a la conducta judicial un protagonismo que alcanza su mayor intensidad cuando admite que la aplicación del derecho es lo que confiere validez a este. Es una visión radicalmente conductista. ¿Qué es la ley? Lo que generan los jueces, punto, y ya está. Entonces, fijaros cómo yo creo que nuestro querido Skinner, heredero de Watson, estaría totalmente de acuerdo con esta visión de lo que es el derecho. Sin embargo, las tesis escandinavas, o sea, el realismo continental, el nuestro, ¿de acuerdo?, dice que el derecho es algo normativo, ¿de acuerdo?,
crea normas, la legislación es un conjunto de normas, ¿de acuerdo? Y, por lo tanto, la actividad judicial lo que hace es testimoniar, verificar la validez de las normas. Es decir, el juez no toma decisiones por sí solo, como en el caso inglés o norteamericano, sino que lo que hace es tratar de interpretar la ley lo mejor posible. Fijaros que en psicología social estudiamos muchísimo las normas y, bueno, pues lo que hablamos es de cómo crear normas vinculantes. Entonces, el derecho sería la creación de normas vinculantes, podríamos decir. Por lo tanto, en cualquier caso, en el realismo jurídico, el derecho queda reducido a un fenómeno social, al hecho del comportamiento judicial o al hecho de que la norma nos atañe, ¿no? Y la podemos respetar. Y esto es lo que se llama, según Pataro, el realismo ingenuo, ¿de acuerdo? Bueno, pero fijaros, además hay una cosa muy interesante y es que el realismo jurídico escandinavo, o sea, el nuestro, el europeo, considera el derecho como un fenómeno social, pero dice que es un fenómeno psíquico colectivo. O sea, fijaros, esto ya es una locura, que desde el derecho se hable de que el derecho se define como un fenómeno psíquico colectivo, lo une clarísimamente a la psicología. Es un fenómeno de fuerza que se representa como un conjunto de reglas de comportamiento que establecen imágenes de situaciones deseadas y expresadas mediante forma imperativa, es decir, expresadas utilizando un lenguaje prescriptivo. Por lo tanto, posee un concepto normativo del derecho. Es decir, si no existe un fenómeno psíquico colectivo, no se puede respetar la ley. ¿Qué es el derecho? El derecho es la asunción por parte de un colectivo de personas del respeto hacia esas normas y, por lo tanto, lo convierte claramente el derecho en algo, perdón por otras ramas de la psicología, fundamentalmente implícito en la psicología social, que es la que se ocupa del comportamiento colectivo, incluso del comportamiento del grupo. Y, por lo tanto, pues el derecho se convierte en un fenómeno muy claramente de la psicología y muy claramente de la psicología social, ¿vale? Realismo escandinavo, las normas y el deber ser, son fenómenos de la psicología social. No obstante, por lo tanto, realidades ontológicamente distintas de la realidad de los hechos empíricos. La profesora Rebeca, que me ha presentado, ha trabajado el tema de la norma, luego lo veremos también, y es que es eso, por lo tanto, es decir, sabemos que hay una realidad externa y sabemos que hay una realidad construida por el derecho. Y la realidad construida por el derecho es el deber ser, el de las normas, y por lo tanto, ¿qué es el derecho? Pues un conjunto de normas, es decir, un tema básico de la psicología social, que estudia fundamentalmente las normas, ¿de acuerdo? El derecho queda reducido a su carácter normativo, formando una amplia serie de enunciados sobre el deber, en forma de juicios, que cumplen la función de regularizar las conductas de un grupo social. Y estas reglas son imperativas, es lo que os estaba comentando antes, ¿de acuerdo? De tal manera que es el complejo resultado de un conjunto de fuerzas sociales que expresan una interacción de diversas autoridades. Todo el mundo sabe perfectamente que cuando se crea una ley hay discusiones en el Parlamento hasta que al final se aprueba un texto definitivo y, por lo tanto, es la expresión de determinado confrontamiento normalmente entre partidos y grupos políticos de un Parlamento. En España a lo mejor hay cosas que son muy básicas y muchas veces las desconocemos, pero las leyes no las crea el Parlamento, las crea el gobierno autonómico o el gobierno central y las remite al Parlamento para su discusión y para su votación, etcétera. Y por lo tanto, ¿no? Pues hay un juego político, un tira y afloja de muchas fuerzas y eso también es un fenómeno muy claramente de la psicología y de la psicología social, ¿vale? El derecho queda reducido así a un mero hecho de fuerza psicológica, ¿de acuerdo? Bien. Y la validez del derecho, ¿por qué se da? Pues se da simplemente porque una vez que de un Parlamento sale una ley aprobada, esa norma se desvincula de aquellos que la han propuesto, se desvincula de si tuvo mayoría un grupo frente a otros, de si hubo un pacto para aprobar un artículo y no aprobar otro, y todo eso se desvincula de quienes lo han originado y se convierte, por lo tanto, en una norma como tal que nos vincula a todos. Es decir, nadie puede dejar de obedecer la ley, bueno, no se debe dejar de obedecer la ley, ¿de acuerdo? Y eso se desvincula de los grupos que han luchado por que se introduzca una enmienda, porque no, porque se vota, no se vota, etcétera, ¿de acuerdo? Oribe Crona es otro autor muy importante del realismo escandinavo y lo que dice es, por lo tanto, como se estaba comentando ya mismo, que
la ley es despersonalizada, es decir, que una vez que sale de un parlamento ya no está sujeta a los que la han creado. Y lo que dice además es que tiene un efecto psicológico. Si una ley no tiene efecto psicológico, deja de ser ley, es decir, suscitar obediencia en el destinatario. Imaginaos qué pasa si vamos creando leyes que nadie obedece. Pues evidentemente la ley dejaría de tener sentido, no serviría para nada. Y por lo tanto lo que dice Olive Crona es que la ley lo que suscita es obediencia. Y claro, si no suscita obediencia en una gran cantidad de personas, la ley cae, no tiene sentido, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es un poco, perdonar, porque como me voy explicando, pues voy diciendo algunas cosas que a veces adelanto, ¿no? O retraso, yo qué sé, ¿no? Entonces, mirar el segundo párrafo. Olive Crona presenta el derecho como un fenómeno de fuerza organizada, como un conjunto de normas que vinculan a la población y ejercen sobre ella una fuerza psicológica que les hace aceptar el comportamiento jurídicamente exigido como obligatorio, situándose su validez en la misma efectividad de las mismas. Quiero destacar a Ross, creo que por último, que decía que el hecho decisivo que confiere validez a la norma no es cómo se comporta un juez. Ross lo que tiene es una perspectiva que ahonda un poco en la perspectiva de que al fin y al cabo las leyes, como las aplican los jueces, lo que nos ponen de manifiesto son las formas de pensar de los jueces, lo cual también tiene muchísima parte de razón, que muchísimas veces las leyes no se aplican con el pensamiento de una sociedad, sino que se aplican con el pensamiento de los jueces, pero que por otra parte todo juez, por el mero hecho de existir una norma, se ve obligado a aplicarla, es decir, la norma ejerce una influencia psicológica sobre el juez, que queda vinculado en su comportamiento al respeto de la ley, ¿me entendéis? O sea, el juez no puede evadirse de la norma y por lo tanto, ¿para qué sirve la norma? Pues para ejercer influencia sobre el juez. El derecho queda así reducido a un mero fenómeno de fuerza, representado por un conjunto de normas directivas que Ross denomina ideología normativa común, presente y activa en la mente de los jueces cuando actúan en su calidad de tales. Es decir, no solamente los jueces tienen que aplicar la ley, sino que lo que hacen también es verse obligados por la ley para que ésta se pueda cumplir. Resumiendo, ¿qué es el derecho? Pues debido a que el ser humano es un ente social, por naturaleza, siente esa imperiosa necesidad de convivencia. Yo creo que esto es inevitable, ¿no? Por eso queremos las fiestas con o sin mascarilla. Por ello, se deben regular las relaciones humanas para evitar los conflictos que entre las personas se presenten. Y con el paso del tiempo, ¿qué se ha demostrado? Pues que el derecho es la mejor herramienta para solucionar tales conflictos. Es decir, ¿qué es el derecho? El derecho es una manera de buscar la convivencia social. Para ello posee herramientas que obligan a la gente y para ello es bueno que se internalice, es decir, que tenga la fuerza psíquica de que nosotros le aceptemos. Eso es lo que es el derecho, ¿no? Yo diría que se podría definir de la siguiente manera. Ciencia que regula la conducta de las personas utilizando como instrumento la norma jurídica basada en la equidad y la justicia, de manera coercible, al evitar la conducta antijurídica y preservar el bien común dentro de la sociedad. Se supone que el derecho lo que debe pretender es el bien absolutamente de todos, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que fijaros, ya decíamos antes que para eso las leyes tienen que ser respetadas y para ello desde la psicología se creó un concepto que es el de conducencia. Fue creado por tres grandes psicólogos que empezaron a hablar de la psicología jurídica, que fueron Bunet, Muñoz Sabaté y ahora me acordaré del tercer nombre, ¿vale? Que hablaban del concepto de conducencia. ¿Qué es la conducencia? Pues la creación de manera constante de leyes. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues que sea imposible conocer toda la legislación. Los jueces son incapaces de saberse toda la legislación, ¿no? Constantemente se van creando leyes, ¿de acuerdo? Entonces llega un momento en que ningún juez es capaz de tener en la cabeza toda la legislación pertinente, ¿de acuerdo? Entonces la mayoría de nosotros desconocemos radicalmente la ley. Es más, no tenemos ni idea, incluso a veces nos quejamos porque localizamos a un abogado y no tiene un conocimiento suficientemente adecuado como para poder defendernos al desconocer en gran medida la ley.
¿Qué pasa entonces? Pues lo que sí tenemos todos en la cabeza es un concepto de lo que es justo, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos nuestra propia ley, podríamos decir. Nosotros lo que queremos es que la aplicación de la ley se acomode a lo que nosotros pensamos que es justo, podríamos decir, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que si nosotros desconocemos las leyes y tenemos que convivir y se nos aplica la ley, entramos ante un problema, ¿de acuerdo? Bueno, pues la capacidad que tiene una ley para poder ser cumplida es lo que llamamos conducencia. Si una ley no tiene conducencia, está destinada al fracaso, porque nadie la va a respetar. ¿De acuerdo? Entonces, pues para que sea respetada, tiene que ser aceptada, tiene que ser, podríamos decir, querida, tiene que crear en mí esa obligación para poderla cumplir. Cuanto menos conducencia tiene una ley, menos capacidad va a tener de poder ser cumplida. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que muchas veces se crea pues un conflicto, ¿no? No hay sintonía, ¿no? La ley no representa el sentir popular, ¿de acuerdo? A veces no representa el de un colectivo determinado y otras veces no representa el sentir de la mayoría de la población. ¿Qué pasa cuando no hay sintonía entre la ley y la sociedad? Porque fijaros que esto no debería ocurrir nunca, porque si las leyes salen de los parlamentos y los parlamentos son la voluntad del pueblo, en rigor lo que nunca debería pasar es que haya una interpretación de la ley que no corresponda con el pueblo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que cuando no hay sintonía, hay dos maneras de arreglarlo. Lo primero, mediante la imposición de fuertes sanciones y condenas, ¿de acuerdo? La ley se respeta por las consecuencias negativas que implica violarla. O segundo, cediendo a la voluntad popular y eliminando o modificando las leyes. Es decir, lo que se haría es decir, bueno, esa ley ya es muy antigua, eso no se corresponde con la realidad y por lo tanto no se respeta la ley, ¿de acuerdo? Y otras veces el problema no se resuelve y eso es lo que se llama la norma perversa. La norma perversa es el conflicto que se ha creado en la sociedad de tal manera que quedan leyes que prácticamente nadie conoce, que quedan leyes que nunca se aplican, pero sin embargo, como son leyes que están aprobadas, se pueden llegar a aplicar. ¿Qué ocurre? La norma perversa se puede definir como una norma que es generalmente incumplida y generalmente inaplicada y que eventualmente se puede aplicar, ¿de acuerdo? Esto lo saben muy bien los que tienen algún bar o un pub, por ejemplo, ¿no? Si la policía quiere, se lo puede cerrar, porque hay tal cantidad de normas que se pueden aplicar y que se incumplen que si tienen deseo de cerrar un local, lo pueden cerrar. Y si no tienen ningún deseo, que es lo que pasa habitualmente, pues no lo van a cerrar. ¿Qué ocurre? Que con quien quieren pueden aplicar esas leyes, ¿de acuerdo? Y, por lo tanto, lo utilizan en realidad como un sistema de amenaza, ¿de acuerdo? Es como si os para la Guardia Civil en la carretera y, si quiere, os pone una multa, porque va a localizar algo en vuestro coche, en vuestro comportamiento, en lo que queráis, que es multable, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente eso no lo va a hacer, ¿no? Imaginémonos, pues, poner multas por llevar chanclas un día de ir a la playa, pues seguramente pues, se pueden poner morados, ¿no? Así que lo que ocurre, la norma perversa es aquella que casi nunca se emplea, pero que si quiero la puedo emplear y por lo tanto pues puedo ir contra determinadas personas. ¿Qué ocurre? Que como es una norma que es explícita pero que no es cumplible, que la mayoría de la gente no lo va a cumplir, ¿no? Pues se puede aplicar cuando le dé la gana, sobre todo a las autoridades, es decir, a los sistemas policiales y también, llegado el caso, a los jueces, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que eso va contra el deseo de la sociedad. Lo que hace es demostrar a la sociedad que la ley no sirve para protegernos o para respetarnos, sino que sirve para sancionarnos en el caso de que le dé la gana a una autoridad competente. Y normalmente eso lleva a corruptelas, ¿de acuerdo? Si yo tengo suficiente poder y tengo conocimientos en altas esferas, ¿no? Pues entonces puedo cerrar un pub que por la noche me molesta, pero sin embargo, si no tengo ese poder, el pub, por ejemplo, pues va a seguir abierto, es decir, se deriva de ello pues cuestiones de amiguismo, de nepotismo, ¿no? Que son las que hacen que permanezcan las normas perversas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué ocurre con todo esto? Pues que con todo esto lo que ocurre es que la imagen que se da es penosa, evidentemente. El destinatario de la aplicación de la norma percibirá esta actuación no como un acto de justicia, ¿no? Sino que se trata de una arbitrariedad.
¿por qué me aplican a mí esta norma y no se la aplican al vecino? ¿De acuerdo? La norma perversa provoca la desmoralización de la autoridad encargada de aplicarla, porque cuando la están aplicando son conscientes de que pueden ser acusados de aplicarla justo a una persona o a un colectivo concreto y no la van a aplicar a otras personas o colectivos, y por lo tanto pues es una manera también de señalarse en una aplicación, podríamos decir, errónea de la ley, no porque sea errónea, sino simplemente porque es injusta, podríamos decir, ¿de acuerdo? Invierte la percepción que suele tener, que solemos tener de los incumplidores. ¿Por qué? Porque al final consideramos que aquel que ha incumplido la ley no es sino una víctima de un sistema injusto, ¿no? Y que lo ha elegido para que pague por el pecado, podríamos decir, de todos, ¿de acuerdo? Si yo me bajo una película de manera ilegal y me condenan, al final lo que pienso es, pobrecillo, le han pillado, ¿qué se le va a hacer? ¿De acuerdo? Y incluso convertimos a veces a personas en héroes, ¿no? Y la autoridad tiene la imagen de ser el verdugo, ¿no? Esa norma perversa lo que buscaría únicamente es favorecer a un concreto interés, a veces empresarial incluso, y no a un interés ciudadano, ¿no? Que serían puestos al margen de la ley solo para proteger un modelo de negocio. Es decir, si yo tengo la influencia suficiente y soy de una cadena grande de hamburgueserías que se quiere instalar en un parque y para ello hay que talar no sé cuántos pinos, pues como tengo el poder de que se haga de esa manera, lo incumplo lo ordeno para que se cumpla la ley y consigo que legalmente pues desaparezca toda una zona de pinos de un parque porque ese era un terreno cedido por el ayuntamiento para poner esa hamburguesería, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien. Se me ha ido la presentación. Un momentito, voy a localizar dónde estaba y de paso me daré más prisa. Perdón, que sé que voy muy rápido, pero es que quería transmitiros bastantes cosas, ¿vale? Bueno, pues con esto llegaríamos al sentido psicológico de las normas, ¿de acuerdo? Las normas pretenden guiar nuestro comportamiento y se manifiestan e internalizan dentro de cada individuo, afectando a sus tres sistemas de respuesta, como os decía. El conductual guía nuestra forma de actuar. El cognitivo, pienso que las normas legales son guías de pensamiento para saber lo que es correcto. Y el emocional, me siento bien, me agrada actuar dentro de la ley y dicho respeto me reconforta emocionalmente. Perdón que no le he dado a que se vea toda la pantalla. Vale. Bien, con todo esto nos encontramos con tres catedráticos que empezaron a trabajar el tema de psicología jurídica, que fueron Muñoz Sabaté, Vallés y Muné. Antes creo que me olvidé de Vallés, que establecieron que hay tres grandes tipos de psicología jurídica. La psicología del derecho. Puesto que casi todo el derecho está lleno de componentes psicológicos, es necesaria la psicología para que el primero pueda funcionar adecuadamente. Es decir, lo hemos visto en los términos anteriores, pero es que el derecho está lleno de términos como imputabilidad, razonamiento, comprensión y por lo tanto está lleno de términos psicológicos y que solamente puede actuar debido a que se explican los términos psicológicos. Hay una psicología en el derecho, que se trata de una psicología normativa, que estudia las normas jurídicas como estímulos verbales que mueven la realización de las conductas, un poco lo que también estábamos comentando antes. Y hay una psicología para el derecho, que es una ciencia auxiliar del derecho. Por ejemplo, la psicología forense, el aportar periciales psicológicas que determinan, por ejemplo, si una persona puede ser imputable o no, o si una persona tiene credibilidad en un testimonio o no, es una psicología para el derecho, ¿de acuerdo? Bien, frente a eso, os lo comentaba antes mi compañero, yo creo una definición que es la siguiente, de psicología jurídica. Es el estudio del comportamiento de las personas y de los grupos en cuanto que tienen la necesidad de desenvolverse dentro de ambientes regulados jurídicamente, así como de la evolución de dichas regulaciones jurídicas o leyes en cuanto que los grupos sociales se desenvuelven en ellos. Es decir, es una cuestión bidireccional. Por una parte, yo me desenvuelvo de una determinada manera porque la ley me obliga a ello, y por otra parte, yo como colectivo social me muevo para cambiar las leyes. Entonces existen ambos movimientos. Me pasó como le pasa a mucha gente, que claro, pues dije, pues esta definición es muy breve, hombre, voy a crear otra más larga. Entonces años después creé esta otra definición que es mucho más larga, entonces evidentemente viste muchísimo más. Y dije,
es el estudio del comportamiento de las personas y de los grupos de cara a crear normas y formas de convivencia social que permiten dicha convivencia y, en consecuencia, el desarrollo de las personas en sociedad. Normas que, al tomar cuerpo jurídico, forman el denominado derecho positivo, recordar el derecho positivo, y que se basan en los principios científicos verificados por la psicología social. La creación de dichas normas se guiará específicamente por la teoría de los valores y de la motivación, el justnaturalismo, y verificará la posibilidad de que la futura norma cree conducencia, basándose para ello en las teorías de la persuasión y en el comportamiento colectivo. Asimismo, instaurada la norma, la psicología jurídica estudia el comportamiento de los individuos en cuanto que se desenvuelven dentro de ambientes jurídicos y respetando normas jurídicas, y de la evolución de las sociedades, que implica el cambio a su, y yo no veo más aquí porque me lo tapa el banner que hay aquí, ¿de acuerdo? Perdonad, voy a su, que implica el cambio, y respetando las normas jurídicas, y de la evolución de las sociedades, que implica el cambio a su vez de dichas normas. Bueno, pues esto es, por ganas de complicar las cosas, hice esta cosa tan larga, ¿vale? Y como veis aquí se recoge muy bien todo lo que es el justnaturalismo, todo lo que es el derecho positivo, todo lo que son los conceptos psicosociales que implican el respeto a la ley, la convivencia, etcétera. Fijaros que lo que está ocurriendo es muy claro. Hay una psicología, sobre todo social, versus el derecho. ¿De qué se ocupa la psicología social? De las relaciones interpersonales, sean reales o imaginarias. Yo me levanto por la mañana y se me llena la cabeza inmediatamente de gente. Pienso, ay, voy a ver si veo a fulanito, ¿qué me dirá hoy menganita? Es decir, sin necesidad de tener contacto con nadie. Mi cabeza se llena de gente y eso lo estudia la psicología social. ¿Y qué es lo que estudia el derecho? La regulación de las relaciones sociales solo reales, como decía al principio de esta conferencia. Y por lo tanto, el compendio de ambas no se pueden separar, porque no se pueden regular las relaciones sociales como quiere hacer el derecho si no se estudian las relaciones interpersonales. El derecho, por lo tanto, lo insistiré luego, se convierte, por lo tanto, en una aplicación de la psicología social. En realidad, la que debe dotar de contenidos teóricos a las leyes es la psicología social, porque es la base teórica que permite, por lo tanto, que el derecho funcione. No se puede regular la conducta social sin conocerla, ¿vale? ¿Qué funciones tiene la psicología jurídica? Pues yo he destacado unas cuantas. La primera, aplicar los principios psicosociales a la regulación de la vida social. Es decir, si yo quiero crear buenas leyes, como decía antes, si quiero regular adecuadamente la vida social, tengo que conocer la persuasión, tengo que conocer las condiciones, tengo que conocer una serie de principios psicosociales que me permiten crear esas leyes. Ayudar al sistema de justicia en la tarea de determinación de la verdad de los hechos, de cara a conseguir tanto la justicia individual como la social en su conjunto. Si en la justicia se basa en palabras y en lo que dice una parte y dice la otra, vamos mal. Eso es una idea tremendamente antigua. Por eso, de hecho, se habla, por ejemplo, de los parlamentos, de parlar, de hablar. Y en realidad, muchísimos juicios lo que es qué dice una parte, qué dice la otra. No hay verificaciones empíricas, solamente hay nociones encontradas. Contribuir al funcionamiento adecuado de las organizaciones jurídicas. Si nosotros, desde la psicología jurídica, lo que podemos hacer es crear un sistema judicial que funcione, crear una policía que funcione, crear prisiones que funcionen, es decir, ocuparnos de la organización del sistema jurídico. Diagnosticar y evaluar la existencia de características psicológicas importantes para el sistema jurídico. Lo que también os comentaba antes. ¿Qué es la imputabilidad? Pues la imputabilidad es un concepto claramente psicológico. A mí me pueden imputar un delito si tengo capacidad cognitiva suficiente para entender lo que hago. Y eso, quiérase o no, es psicología, evidentemente. Rehabilitar y reinsertar socialmente. Es decir, ¿para qué es lo que debe hacer también la psicología jurídica? Preocuparse primero de rehabilitar. ¿Qué es rehabilitar? A lo mejor algunos no lo tenéis claramente establecido. Es no volver a cometer un delito. ¿Y qué es reinsertar? Ocupar un puesto en la sociedad. Si yo no cometo más delitos, pero voy a ser un mendigo crónico en un parque, pues no me reinserto, evidentemente. Atender a la salud psicosocial de las personas que, por la razón que sea, víctimas, agresores, internos, detenidos, sufren cualquier tipo de desequilibrio psicológico, es decir, aquella, digamos, enfermedad mental proveniente del uso del sistema jurídico. Atender a los sistemas de creencias de la sociedad. Esto es muy importante y ahora comentaré por qué, pero fijaros que también es un acto jurídico casarse, estar en un listado de parejas de hecho, todos los sistemas de regulación de la convivencia social, ¿no? Salvo el que es simplemente vivo con quien me da la gana, como me da la gana y no tengo ningún papel que lo acredite, están regulados también por el derecho, al fin y al cabo.
Velar por el estado social del pacto y socializar en valores democráticos y de respeto a la sociedad. Evidentemente, sin esto, el sistema se va a caer, no serviría para nada. Y eso implica... Sí, 10 minutos, por sí, gracias, David. Eso implica que hay una agenda temática de la psicología jurídica, hay unas grandes áreas de las que nos ocupamos. Primero, orientar en la elaboración de las leyes. Segundo, planificar la organización jurídica y mejora del sistema. Tercero, la psicología policial y de los cuerpos de seguridad y aspectos relacionados con la seguridad en general. Hay que entrenar a la policía y hay que utilizar procedimientos para que se evite un estrés máximo, que se creen estrés postraumático, etcétera. La psicología judicial y forense, es decir, hacer evaluaciones sobre aspectos concretos que ayuden al sistema de justicia. La psicología penitenciaria, que sobre todo se va a ocupar de la clasificación penitenciaria, que fijaros que clasificar adecuadamente a los internos es la mejor manera de evitar posibles motines y posibles enfrentamientos y problemas. Otorgar privilegios, ¿no? ¿A quién se le debe dar un permiso de salida? ¿A quién se le debe dar una comunicación íntima? ¿No? Y cómo se gana cada una de ellas. Al fin y al cabo es algo tremendamente conductual. El tratamiento penitenciario, la reinserción social están dentro de la psicología penitenciaria, porque fijaros que la pena en nuestro país, afortunadamente, se supone que tiene como objetivo la reinserción social del penado, ¿vale? Psicología jurídica del menor. Nos encontramos con varios tipos de menores. En primer lugar, menores en conflicto social, que son aquellos menores que han cometido un delito y, por lo tanto, debemos actuar nosotros. En riesgo social, que son aquellos menores que, por sus circunstancias, están en desprotección. Imaginaros un niño pequeño que se muere toda su familia en un accidente de tráfico. Hay que hacer algo con ese niño, son los sistemas de protección del menor. Y también afectados por los procesos de ruptura de pareja. Muchas veces los niños son víctimas de manipulaciones por el mero hecho de que a lo mejor uno de los padres ha roto la convivencia, se han divorciado o simplemente han divorciado, porque a veces no hay divorcio porque no hay un procedimiento legal de que se han casado, evidentemente, ¿no? Y ese menor se utiliza para atacar al otro progenitor y eso debemos evitarlo nosotros. Psicología jurídica de la familia, a quién se le da la patria potestad, a quién se le da la guarda y custodia, los regímenes de visitas, cómo deben ser, etcétera. Todos los temas de mediación y conciliación que cada vez están más de moda y que al fin y al cabo lo que tratan es de llegar a acuerdos entre particulares en vez de imposiciones de sentencias por parte de los jueces, ¿no? Es muy importante también nuestro campo en el derecho canónico, se conoce muy poco, ¿de acuerdo? En concreto, fijaros que los psicólogos intervenimos en 3 tipos de procesos. Primero, de las secularizaciones, es decir, cómo hacer que una persona que es cura o que es monja deje de serlo, cómo se le vuelve a ser secular, es decir, cómo deja de serlo como tal. Y muchas veces esto es muy importante, hay sacerdotes en un pueblo que se vuelven locos y pues hay que internarlos, ¿me entendéis? Y entonces se les quita la condición sacerdotal. Nulidades matrimoniales, puesto que la Iglesia no admite ni el divorcio ni la separación, pues lo que sí admite es que haya una causa que evite que se tuvo que dar un matrimonio. Entonces eso también requiere informes psicológicos. Y levantamiento de vetos. Esto es buenísimo, porque una vez que a alguien le anulan el matrimonio, pues lo que hace es solicitar con su abogado y con su psicólogo que le levanten la imposición que le han puesto de no volverse a casar, ¿me entendéis? Entonces, ¿qué hay que hacer? Un proceso de levantamiento de vetos. Y una psicología preventiva del delito, ¿de acuerdo? De todos tipos. Y también, evidentemente, ocuparnos de las víctimas, el tema de la victimología. A modo de conclusión, ya vamos acabando, ánimo. Se ha dado por supuesto que el derecho es anterior a la psicología y por lo tanto que la psicología está supeditada al derecho. Bueno, eso es una conclusión absolutamente errónea. Casi todos los estudiosos del derecho están muy tranquilos con nosotros porque no nos consideran para nada. Me parece un gravísimo error. Se entiende que la principal función de la psicología es como ciencia auxiliar del derecho, es decir, como psicología forense, nada más alejado de la realidad. Y ojalá esto cambie cada vez más. El derecho es un fenómeno que solo puede existir si se enfoca desde el estudio del comportamiento humano y de las normas que pueden regir la convivencia. Frente a la pragmática de la enumeración de las diversas leyes o derecho positivo, se reclama un estudio sobre los fundamentos del derecho, el sentido del derecho y, como no, al ser un hecho colectivo, se mantiene según las explicaciones de las leyes del comportamiento colectivo. Es decir, o intervenimos con variables psicológicas y psicosociales en el derecho o el derecho, a mi entender, no tiene demasiado sentido.
La ley existe porque las personas renuncian a una defensa de sus derechos de manera individual, delegando dicha capacidad o bien en unas personas concretas, jueces, o bien en las estructuras del Estado. Fijaros qué grave error es. A mí me da muchísima pena cuando los vecinos se organizan para luchar contra la delincuencia, porque eso quiere decir que el Estado les ha fallado o que las leyes les han fallado, con lo cual eso no se debe permitir nunca. El derecho se convierte en un garante de la individualidad, de la igualdad de todos, de la defensa frente al explotador e incluso de la defensa frente al propio Estado, de forma que se crea con la Revolución Francesa la división de poderes, siendo uno de ellos el judicial. Y entonces, por lo tanto, lo que debemos hacer es buscar esas bases del derecho como protección de todos nosotros, ¿no? El derecho se convierte es de hecho, un hecho colectivo y se establece como conjunto de normas que sirven para lograr la convivencia entre la sociedad. Y el derecho debe crearse y orientarse desde una de las ramas de la psicología, sobre todo de la psicología social, ya que se ocupa de fenómenos sociales, evidentemente, ¿vale? Bueno, pues poco más, no quiero cansaros más, lo único que, bueno, cuando la agenda temática de una ciencia, en este caso de la psicología social, se ocupa del surgimiento, de la comprensión, de la aplicación, la continuidad de lo que se entiende, es que el elemento central de otra no tiene otro remedio que afirmar que la segunda es inconcebible sin la primera. Es decir, no se puede concebir el derecho sin tener en cuenta la psicología. Yo a esa parte de la psicología y sobre todo de la psicología social es a lo que llamaría psicología jurídica. Creo que se debe implantar ese nombre, ¿no? Y que por lo tanto que desde la psicología los que nos ocupamos de las relaciones interpersonales de las personas y demás debemos ser los que más adecuadamente nos ocupemos del derecho también. El derecho no es sino una aplicación y por lo tanto le falta una fundamentación teórica y esa fundamentación teórica se debe encontrar en la psicología. Me gustaría terminar con una frase que precisamente pues cuentan, es una anécdota de Pablo Ruiz Picasso cuando estaba viviendo en París durante la ocupación, no, en el sur de Francia, durante la ocupación de los nazis de Francia. Y se cuenta esta anécdota, dice, durante la ocupación de Francia, un general nazi aficionado al arte visitó a Picasso en su estudio parisino. Ah, pues era en París, perdón. Pablo Ruiz Picasso había terminado por entonces el Guernica. El general se quedó admirado ante el cuadro. ¿Este también lo ha hecho usted?, le preguntó al pintor. Y Picasso le dijo, no, este lo han hecho ustedes, respondió el malagueño. Entonces, simplemente para acabar diciendo bueno, pues que el derecho lo debemos hacer entre todos y que de alguna manera la psicología debe ser la ciencia que dirija ese proceso, que aporta las bases teóricas al derecho. Y a mi entender eso es lo que sería la psicología jurídica. Y nada más, muchas gracias y estoy a vuestra disposición para lo que queráis comentar, preguntar, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, ha sido intensa, muy ilustrativa la charla, de verdad que sí. Bueno, mientras van planteando las preguntas, bueno, a mí me ha dado, es decir, me he sentido muy orgulloso, ¿no?, ser parte de esta psicología jurídica, ¿no? Parece que estamos muy acostumbrados a ser, pues efectivamente, ¿no?, la herramienta, ¿no?, la muletilla del derecho, ¿no? Y parece que podemos tener un papel mucho más relevante, ¿no?, en este juego que conforman las dos especialidades. A mí me he hecho una reflexión mientras hablabas de todo esto, al hilo de un fenómeno que parece que está tomando protagonismo, y es el hecho de que la psicología jurídica está dejando de tener, sobre todo cuando se pasó al grado, está dejando de tener fuerza en las facultades. Es decir, hay muy pocos créditos de psicología jurídica y en algunos campus, ninguno de hecho. Y hay otras especialidades cercanas o afines, como puede ser la criminología, que están cargadas de créditos de psicología del testimonio, de psicología de la victimología, psicología del delito. Es decir, dan créditos y créditos y créditos de psicología que al final les están dando competencias. Esto no lo podemos negar. Y parece que los psicólogos nos estamos poniendo un poco de lado. Me recuerda un poco lo que pasó con las organizaciones, la psicología de las organizaciones y el de los trabajadores sociales, que al final han ocupado un campo que entiendo debía estar ocupado por psicólogos y que luego de facto han desaparecido de las organizaciones. Es decir, son los trabajadores, los que están haciendo la psicología en las organizaciones, no son los psicólogos, sino ya se me ha ido el nombre de la especialidad. ¿Trabajadores sociales?
No, ¿Has no dicho? son los trabajadores sociales, son... ay, se me ha ido. Sí, Psicología, Los que llevan relaciones recursos humanos. laborales. ¿El qué? Ah, Perdón. sí, bueno, sí, sí. Eso. Rebeca. Recursos humanos, ¿no? Sí, Sí, los quería que llevan decir relaciones laborales, lo que se relaciones laborales. Esa Ah. era, es relaciones laborales. Al final, los de relaciones laborales están en todos los ámbitos de recursos humanos, y los psicólogos parece que hemos perdido importancia, siendo una rama de la psicología, y parece que puede estar pasando algo similar en este momento con la criminología y con la psicología jurídica. ¿Cómo ves esto, Miguel? ¿Qué te parece? Bueno, pues lo que se me ocurre comentarte o comentaros en primer lugar es que tenemos un problema muy grave con los trabajadores sociales, ¿vale? Que sí es un poco el similar a lo que tú estabas planteando, ¿no? Yo no puedo concebir que en un juzgado una evaluación de la credibilidad de un testimonio la haga un trabajador social. Es que me parece además un intrusismo radical y, sin embargo, firman los informes en conjunto con los psicólogos. Yo me he opuesto sistemáticamente siempre, ¿de acuerdo? Pero creo que eso hay que lucharlo de alguna manera, ¿vale? Creo que hay un problema adicional. Como no vengo a hacerme amigos, voy a hablar muy claramente también, ¿no? Los colegios de psicología, espero que no sea así el de Valencia, pero en general lo que han hecho es dejar la psicología jurídica en manos exclusivamente de profesionales. Y ahí caemos en una serie de dificultades. Por ejemplo, está muy de moda la interprofesionalidad, que yo la odio, sinceramente. Entonces, es bueno que se junte el trabajador social, el psicólogo, el juez, un fiscal, la señora de la limpieza incluso, y entonces, pues, entre todos sacamos una serie de conclusiones. No, cada uno tenemos nuestro campo de acción. Habrá cosas que habrá que discutir entre todos, pero hay cosas que son específicas del psicólogo y que no se deben delegar absolutamente en nadie. Entonces, me suena un poco a todo eso. Y luego creo que tenemos una pugna que deberíamos evitar, quizá porque no existe una especialidad concreta que se llame psicología jurídica, ¿no? Puesto que los de básica se piensan que lo importante es el testimonio, la memoria, etcétera, ¿no? Todos los temas muy básicos. Los de evolutiva, pues todos los temas de menores, evidentemente. Entonces, al final, cada uno tiramos del carro en direcciones muchas veces opuestas, y lo que tú decías, David, pues resulta que tenemos asignaturas dispersas en un plan de estudios que todas tienen que ver con psicología jurídica, pero no tienen unión entre ellas. Entonces, a lo mejor habría que hacer ese esfuerzo, ¿no? Pero vamos, no sé decirte más, de acuerdo contigo, y ojalá pudiéramos defender más esa posibilidad de luchar más por la psicología jurídica en este caso, claro está. Muchas gracias, Miguel. Bueno, a ver si se animan con las preguntas. Entonces, he visto... dime, Miguel. No, estaba mirando cuántos quedan. Digo que he conseguido dormir a 30 y tantos, me parece. No, menos mal que algunos han dicho qué bien, gracias y tal, ¿no? Pero bueno, sí. Veo el efecto. Yo tengo una cuestión que comentarle, aprovechando que está aquí y que ha comentado algunas cuestiones sobre las que yo, pues eso, también he investigado, me he interesado. Quería saber qué opinión te merece a ti, Miguel, el tema del derecho penal empírico, es decir, y la importancia de investigar científicamente pues, determinados procedimientos, determinadas normas, efectos, pues una vez o incluso antes de que el legislador pues, las convierta en preceptos realmente, ¿no? Teniendo ya ese bagaje por parte de la psicología, incluso por parte de otras disciplinas, pues parece a veces un poco lógico que desde, pues bueno, expertos exclusivamente en derecho, pues eso, legisladores, penalistas, pues tomen una serie de decisiones que precisamente pueden ir en contra de las intuiciones de justicia por parte de la sociedad, que lleguen a convertirse incluso en normas perversas, etcétera, ¿no? No sé qué opinas al respecto. Sí, Rebeca, pues nada, decirte simplemente que desgraciadamente en este país hay un campo que no existe y en otros países lo ocupa la criminología, y es precisamente esa verificación empírica de la ley y una previsión incluso del comportamiento de las personas e incluso de los costes económicos que conlleva la aplicación de la ley. Y aquí eso no existe. Aquí la ley, una vez que se aprueba, se pone en funcionamiento con tal fecha y punto, y se acabó. Yo creo que sería tremendamente importante, porque evidentemente si estamos diciendo que casi todos los sistemas hoy en día son positivistas, es decir, se basan en la cientificidad,
pues por lo tanto debe dársenos a nosotros el papel de ser verificadores de si ese nuevo invento, es decir, esa nueva ley, pues lo que tú dices, tiene efectos perversos, no los tiene y demás. Debería hacerse así. Y ojalá en algún momento pues toda ley tuviera que verificarse previamente en una especie de laboratorio y después dar el visto bueno. Eso, como tú muy bien sabes, aquí no existe y vamos, yo estoy totalmente de acuerdo. Ojalá fuera así, ¿no? Luego hay otro problema también con el tema de a quién se consulta a la hora de crear una ley determinada. Entonces, normalmente quienes opinan de las leyes, imaginémonos una ley del menor, ¿de acuerdo? Yo creo que sería, habría que contar con los psicólogos, evidentemente, ¿no? Pero normalmente se cuenta con los psicólogos mediáticos, no con los psicólogos que tengan conocimientos. Como decía, he venido aquí a hacer amigos hoy, vamos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se llama al psicólogo que sale en un programa de televisión constantemente y que escribe libros de divulgación. Y no se nos llama a la academia, no se nos llama a los que investigamos. Y entonces, con eso el Parlamento se queda contento. Tal. Pasó ahora mismo, hace nada, con el tema de las 96 medidas o algo así contra la violencia de género. No sé si acordáis, hace un par de años, ¿de acuerdo? Después de las manifestaciones en Sol y tal. Pues los más consultadas fueron las organizaciones, ¿no?, que estaban allí acampadas. Pero científicamente prácticamente no hubo ninguna opinión, no se nos pidió para nada. Entonces, bueno, ojalá fuera así. Yo estoy a favor de que evidentemente, como en otros países, pues efectivamente se hicieran pruebas iniciales para verificar que la ley puede ser efectiva y puede funcionar. Ojalá. Es que, muchas gracias, Miguel. El tema es que al final una ley, y más que va dirigida a la población, no deja de ser ni más ni menos como pues diseñar una intervención. Entonces, claro, en todas las intervenciones, o todas ellas deben tener o deberían, ¿no?, tener un proceso de evaluación, efectivamente, pues para ver si claro, se eso o no. Y bueno, claro, siempre me ha resultado un poco curioso, sobre todo desde que estoy un poco más pues eso, investigando, o tengo más cercanía con este ámbito también del derecho y tal, por algunas investigaciones relacionadas con criminología, y sí llama bastante la atención. De hecho, bueno, claro, es como dices, en nuestro país hay mayor carencia, bueno, a nivel, digamos, oficial, creo, o de momento no parece hacerse mucho, ¿no?, al margen de centros o equipos de investigación que puedan estar metidos o con este tipo de líneas de investigación, pero sí que, por ejemplo, en el ámbito anglosajón, en Estados Unidos, pues hay penalistas empíricos como Paul Robinson que se han dedicado con todos sus trabajos, digamos, en llamar la atención sobre este hecho, claro, y en digamos, promocionar otro tipo de principios distributivos al margen de la disuasión, como por ejemplo el merecimiento, y un poco contar con esas intuiciones de justicia compartidas, ¿no?, para que la norma funcione y al final conseguir no solo la obediencia tal sin más, sino la obediencia voluntaria, es decir, que la gente realmente cumpla la ley, pues una función legitimadora de que señale o motive comportamientos para que, digamos, pues para los que la gente o que la gente tiene claros que son buenos o que son malos y que hay que hacer o no hacer, ¿no? No tanto basándose en estrategias tan coercitivas o amenazas del castigo y todo esto. Claro, porque es que o hay una fuerza psíquica que te hace aceptar la ley, o la ley de por sí no sirve para nada, porque llegará un momento en que nadie la obedecerá y entonces deja de tener sentido. Luego, la ley solamente puede funcionar porque casi todos la respetamos. Si la mayoría deja de respetar la ley cae. Eso es lo que pasó, afortunadamente, ¿no?, con el tema del aborto, ¿no? Si muchas mujeres se van a acusar de haber abortado e inundan las comisarías de policía, se acabó la ley contra el aborto, porque entonces no se puede manejar esa masa de gente que se está autoinculpando. Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo. Y en el momento en que la gente no está de acuerdo con la filosofía de la ley, eso quiere decir que esa ley ha fallado, porque tiene que representarnos a todos. Hombre, a todos siempre va a ser imposible, ¿de acuerdo? Pero a la gran mayoría, y por lo tanto, la ley tiene que ser la expresión popular, es que es lo que siempre se dice. Hay muchísimas palabras grandilocuentes que luego están vacías de contenido. Por ejemplo, el interés supremo del menor.
Ningún juez sabe lo que es el interés supremo del menor, yo tampoco, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que o lo operativizamos y lo llevamos, lo ponemos negro sobre blanco, o si no, cada juez lo interpreta como le da la gana y hace lo que le da la gana, y así pasa con muchísimos conceptos. Entonces, deberíamos participar en esos procedimientos de elaboración de las leyes, en su verificación previa, ¿de acuerdo? Y seguramente en su seguimiento, para ver si es preciso cambiar, no cambiar algunos tipos de elementos. Aquí los cambios se realizan pues porque se le ocurren a los políticos, no porque se basen en una verificación empírica previa. Eso me parece un poquito triste, claro está. Creo que José Pedro quiere comentar algo. Sí, hola. ¿Qué tal? Hola. Bueno, primero de todo, aprovechar para saludar al profesor Clemente y felicitarle por la presentación y agradecerle que haya aceptado acompañarnos a nosotros hoy. Pues bueno, nos da mucha alegría contar con un experto de los pioneros en España en psicología jurídica para hablarnos de este tema hoy, ¿no? Y bueno, pues aprovecho para plantearle dos preguntas que pueden ser todas las largas que quiere, pero puede requerir simplemente un comentario o una opinión corta, ¿no? Su opinión sobre dos de las leyes que están ahora mismo más avanzadas en sus borradores. Una de la ley trans, donde, bueno, pues el tema de la disforia de género pues requiere o están implicadas ciertos aspectos psicológicos importantes, como bueno, la valoración o la determinación o la orientación para la toma de decisión o no de esa identidad sexual, o es un aspecto, bueno, ahí está el debate precisamente, ¿no? Es un aspecto que requiere orientación profesional, o es algo que un menor puede saber con determinación y con suficiente garantía como para tomar la decisión por sí solo, ¿no? Y va un poco ligado también al asunto de la ley, de la edad mínima, pues para esta toma de decisiones, ¿no? Donde también aquí la psicología parece que tiene bastante que aportar, ¿no? ¿A qué edad una persona puede estar capacitada para tomar ciertas decisiones como esta o bueno, pues otras leyes también que conocemos, como la ley del aborto, donde bueno, pues hasta cierto punto se ha incluido ahí el consentimiento, el permiso no de los padres a partir de ciertas edades. También la ley de la infancia está ahora mismo avanzado el borrador, pero bueno, la ley de protección, ¿no? Hasta ahí, bueno, el papel de los psicólogos parece que ha sido más de orientación para estos casos de maltrato, de abuso sexual, donde el menor estaba más desprotegido, y parece que hay más consenso en cuanto que están más redondas, ¿no? Desde el punto de vista psicológico. Pero bueno, saber su opinión de algunas de estas leyes que están últimamente más avanzadas en proceso y ver si se están orientando bien desde el punto de vista psicológico. Pues gracias, José Pedro. Encantado de verte, aunque sea por estos medios, ¿no? Y primero deciros con toda sinceridad que no conozco a fondo todas esas leyes, ¿vale? O sea, que no puedo opinar con pleno conocimiento de causa, ¿de acuerdo? Pero yo creo que hay algunas cuestiones que tienen más que ver con la sociedad en su conjunto y con el cambio de percepciones sociales que con los derechos de determinados colectivos. Es decir, ¿cómo se puede casar el que los padres tengan una patria potestad sobre sus hijos hasta los 18 años, ¿vale? Con que luego los menores puedan tomar decisiones por sí solos. Porque, claro, llegamos a situaciones en las que pues, un menor decide por sí solo, por ejemplo, abortar, pero no se le puede hacer una operación de apendicitis, porque si no tiene consentimiento de sus padres. Entonces, creo que eso se debe unificar. En el tema de la ley trans, en el tema de todos los fenómenos de disforia de género, etcétera, a mí me da la impresión de que es que deberíamos dejar de ahondar en la distinción en función de la variable sexo. Hay feministas pues que dicen claramente que el sexo no tiene que ser una cuestión administrativa. Es decir, que el ser hombre, mujer o ser no numérico, no binario, etcétera, tal, pues es un problema personal, al fin y al cabo. Seguramente si admitiéramos en cualquier institución social, llámese colegio, llámese grupos de amigos, etcétera, que un niño o niña vaya vestido como le dé la gana, y piense como le dé la gana, y que si se echa un novio o una novia que sea del sexo que sea, pues no existiría, creo yo, ese problema. Ahora, yo personalmente creo que practicar operaciones quirúrgicas siendo menor de edad
puede llevar a una irreversibilidad de un proceso que a lo mejor luego esa persona quiere echarse para atrás. Entonces yo creo que debemos crear condiciones sociales para no discriminar absolutamente a nadie, pero que cualquier tipo pues, de tratamiento hormonal, de operación quirúrgica, lo que sea, pues debería reservarse a ser mayor de edad como tal. Porque sí que es verdad que tú puedes tener capacidad de juicio suficiente para poder elegir una opción, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, pues se respeta en los juzgados, aunque no quede muy claro, a partir de los 12 años que pueda testificar, por ejemplo, un menor ante los jueces y demás. Pero otra cosa es que esa opinión no varíe con el tiempo. Entonces, ante procesos que puede que no sean reversibles, yo creo que sería mejor dar un tiempo como tal. Esa es un poco mi opinión, ¿vale? Y lo que decía, Oriana Fallaci lo decía muy claro, que el sexo no puede ser un tema administrativo, que en un documento nacional de identidad ponga el sexo, yo creo que es un grave error, creo que no debe existir esa posibilidad, creo que administrativamente somos personas, punto, y ya está. Y poco más te puedo responder por ese desconocimiento, perdóname. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Perdón, no tenía micro. ¿Alguien más quiere comentar algo, aprovechando que tenemos aquí al profesor Clemente? ¿Algún aspecto? ¿Hay en el chat alguna pregunta? Ah, sí, acabo de verla. Muy bien. Marcos comenta, dice, si la norma social no se ajusta a la legitimidad forzada por una disuasión impuesta de la ley, ¿cómo se puede corregir este problema en aspectos vertebradores en legislación que afecta a todos los ciudadanos? No se ajusta a la legitimidad forzada a la disuasión impuesta por la ley. Bueno, es que, claro, evidentemente si la norma social no es legítima, habría que entender que se entiende por legitimidad, ¿de acuerdo? Porque, claro, actualmente entendemos por legitimidad, es que es muy complejo el texto, ¿vale? Perdona, Marcos, que lo lea tranquilamente, ¿vale? Claro, la ley siempre impone y por lo tanto tiene la fuerza de disuadir, ¿de acuerdo? ¿No? Ahora, lo que hay que tener es desde los parlamentos la sensibilidad para que las leyes se ajusten al pensamiento popular, es decir, de todo el mundo. Yo lo veo así. Entonces, cuando una norma se convierte en ilegítima de cara a las personas, sigue siendo legítima, puesto que está aprobada como ley, pero la obligación de los políticos es cambiarla, evidentemente, o de las asociaciones civiles, de las agrupaciones, de las organizaciones no gubernamentales, etcétera, es luchar para poderla cambiar. Entonces, yo lo veo así, perdona si no te sé contestar más, pero sería, ¿no?, tener parlamentos activos. En ese sentido, a mí me gustan mucho modelos como el suizo, por ejemplo, donde continuamente hay consultas a la ciudadanía. Es decir, la ley no se concibe como algo tan inmutable como aquí, sino que se concibe como algo mucho más variable y que, por lo tanto, permite recoger la opinión de la gente de manera más o menos constante. Nosotros tenemos la costumbre contraria. Votamos, ¿de acuerdo?, una vez cada 4 años y nos da igual todo lo demás. Y normalmente tampoco apostamos por el cambio de las legislaciones, que es lo que realmente hace cambiar la sociedad. Creo que eso es lo que habría que hacer, crear sociedades activas y que participen continuamente o que pidan explicación a sus partidos constantemente sobre aquello que deben cambiar o plantear o reforzar o eliminar de las leyes. No sé si te respondo. Bueno, mientras Hay por Marcos, aquí otra, ¿no? Sí. Parece que sí. También Laura se anima. Laura Rendón, ¿no? Rendón Ramos, sí. Sí. Gracias, Laura. Gracias, Marcos, por vuestros comentarios. Laura dice... Vamos a ver, sí, lo acabo de leer, ¿no? Que comenta el tema del acortamiento de condenas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, yo tengo mi idea y Laura, creo que no vamos a coincidir, pero yo te la explico, ¿de acuerdo? Desde la psicología a mí lo que me preocupa es que una persona no vuelva a cometer delitos. Por ejemplo, que un violador no viole, punto, se acabó, ¿de acuerdo? Si eso se consigue en 10 años...
mejor que si se consiguen 30. Y por lo tanto yo no creo en la duración de las condenas. La duración de la condena la estableció el derecho bajo la idea de que se puede cuantificar cuándo se rehabilita uno en función de los años de condena. Y para eso se utilizan dos procedimientos. Los sistemas como el nuestro, de acuerdo, que es el sistema silencioso que se llama, se basan en el sistema llamado penitenciario, que es la penitencia. Es decir, yo hago unos ejercicios espirituales de varios años y por lo tanto encuentro la luz en Dios, podríamos decir. Y por lo tanto es un sistema religioso en la que tú encuentras tu arrepentimiento. Y por eso nuestro sistema penitenciario tiene celdas que supuestamente deberían ser individuales, que no lo son porque no cabe la gente, ¿de acuerdo? Y que se basan en el aislamiento. El sistema, por ejemplo, anglosajón, basado sobre todo en las tesis luteranas y calvinistas, parte de que el trabajo realiza y por lo tanto cuando a un sujeto se le mete en prisión se le obliga a trabajar, ¿de acuerdo? Es un sistema no contemplativo, es un sistema que se basa en que no hay que reflexionar nada, trabajando te redimes, esa es la cuestión, ¿de acuerdo? La redención está en función del trabajo. Entonces yo creo que no es bueno plantear condenas o cumplimiento de condenas íntegras. Lo que sí se debería hacer es tenernos en cuenta más a los psicólogos para que pudiéramos determinar hasta qué grado existe una rehabilitación suficiente del penado. Y yo sería partidario de que eso fuera voluble, de tal manera que se pudieran acortar bastantes condenas y a lo mejor habría que alargar otras. Una persona que es un violador y que tenemos la práctica seguridad de que va a seguir violando si sale de prisión, salvo que por su deterioro físico ya le sea absolutamente imposible, no debería salir. Pero una persona que a lo mejor está por otro tipo de cuestiones y tiene condenas muy elevadas, pues yo creo que no habría problema en que saliera antes de prisión. Es decir, yo barajaría la variable psicológica rehabilitación más que el número de años. Y por otra parte, creo que hay muchísimos sistemas alternativos a la entrada en prisión, ¿de acuerdo? Hoy en día se puede privar de libertad sin privar de libertad física. Es decir, podemos poner las pulseras telemáticas, podemos poner miles de sistemas, ¿no? Podemos imponer trabajos para la comunidad, muchísimos más tipos de delitos que impliquen que estamos dirigiendo la vida de otra persona y que la estamos limitando, controlando y vigilando y que no tiene por qué ser una estancia en prisión. La estancia en prisión nos supone un dinero enorme que ni siquiera podemos pagar, ¿de acuerdo? Y yo barajaría el criterio psicológico antes del criterio jurídico. No sé si te respondo, Laura. Si puedo seguir un momentito, el problema de esto es que, claro, la opinión pública es voluble en función de lo que pasa en cada momento también. O sea, yo veo un caso como el del chicle, ¿de acuerdo? Ahí en Pobrado Caramiñal, me echo las manos en la cabeza y digo, a este tío hay que matarlo inmediatamente, ¿de acuerdo? Pero debemos también considerar pues que somos seres humanos que debemos guiarnos por el respeto a la vida, que no debemos matar a nadie, como muchos desearíamos hacer en ese momento con un ser así, que debemos pensar en la rehabilitación y que hasta una persona como el chicle, lo bueno es que se rehabilite. En prisión no conseguimos nada con él. Entonces, yo creo, además, unido a esto, que el tratamiento penitenciario no puede ser voluntario, que lo es, ¿vale? Sino que debería ser obligatorio, porque no es lógico que nosotros tengamos que respetar a una persona como el chicle porque no le dé la gana tratarse y que al cabo de X años pueda salir a la calle. Debería ser obligatorio que esta persona se tratara. Igual que le obligamos a estar en prisión, le podemos obligar a un tratamiento. Yo lo entiendo de esa manera. Comenta Sheila también, al hilo de lo que ya había dicho Laura, que si crees que es posible evaluar de forma eficaz este cambio, Miguel. Es decir, si la persona realmente se ha rehabilitado o no, ¿es posible valorarlo desde las herramientas que disponemos a día de hoy en la psicología? Vamos a ver, yo creo que es en algunos casos prácticamente la respuesta, incluso de grandes expertos, ¿no? Es que en algunos tipos de delitos no se puede determinar efectivamente que va a existir una rehabilitación, sobre todo los delitos sexuales más graves. Entonces, en ese sentido, creo que siempre
deberían existir técnicas de control, lo que decía, pulseritas, sistemas telemáticos y demás. Ante ese delito, ¿no? Una cosa es la libertad física y otra sería la falta de control, y debería existir siempre ese control, pero desde luego no estoy de acuerdo con que si hay tratamiento deba continuar sine die la estancia en prisión, porque creo que no aporta gran cosa. Entonces sería partidario de eso, pero sí que es verdad que en algunos delitos muy graves pues no tenemos hoy en día técnicas eficaces para determinar la rehabilitación como tal. Es verdad que al final, como sabe Miguel, los psicólogos de prisiones emiten sus informes, pero el juez de vigilancia penitenciaria, al final, por mucho que le denieguen los permisos, cuando llega, o sea, cuando cumplen con la norma, al margen de que no haya rehabilitación, les tienen que dar el tercer grado. Y a lo mejor el juez de vigilancia penitenciaria acepta el informe del psicólogo de prisiones, pero cuando el recurso llega a la audiencia, sistemáticamente le dan esos permisos y pueden salir. Y bueno, Sí. y al hilo de esto también aclarar, porque esto quizá todo el mundo no lo sabe, que la reincidencia, por suerte, en España es muy baja. Incluso en delitos sexuales es de las más bajitas que hay respecto a otros delitos. Los delincuentes sexuales reinciden muy poco, afortunadamente, muy poco. Sí, efectivamente, David. Tenemos un país con un porcentaje muy bajo de personas en prisión, afortunadamente, y yo creo que debería ser muchísimo más bajo porque hay gente que está en prisión que no tiene por qué estarlo, creo yo. Pero bueno, pero en general sí, efectivamente. Y luego, por otra parte, claro, lo que estabas comentando, ¿quién organiza, quién dirige el proceso para que un interno simplemente salga un fin de semana o 3 días? El juez de vigilancia penitenciaria. Entonces, el equipo de observación y tratamiento, que es el que está dentro de la prisión, ¿no? Pues simplemente propone al juez, punto, y ya está, pero no tiene capacidad decisoria. ¿Con qué nos encontramos? Con varios tipos de jueces, afortunadamente con jueces que nos tienen en consideración como psicólogos, ¿no? Pero otros que no. Hay jueces que no estiman las periciales psicológicas en los juicios, que no consideran que nosotros en una opinión, en un equipo de tratamiento, pues deba tenernos en cuenta en gran medida, ¿de acuerdo? Otros recurren a informes alternativos de psiquiatras. Entonces, bueno, en la judicatura hay de todo, ¿no? Y los jueces son los que cortan el bacalao en todo esto. Entonces, pues bueno, hay que tener en cuenta esas circunstancias. Quizá debería dársenos un papel más predominante, creo que debe dársenos, y no que al fin y al cabo lo que vale es lo que dice el juez. Muchas veces se han tomado decisiones de otorgar permisos de salida, ¿de acuerdo?, en contra de los equipos y han pasado pues auténticas desgracias, claro está. Por otra parte, los jueces son cautos en muchas ocasiones, es decir, prefieren negar un permiso, y lo digo yo porque hice la primera tabla de variedades de riesgo, la TVR, que surgió a raíz del tema de las niñas de Alcácer. Y entonces, pues, era un instrumento para poder predecir la rehabilitación versus el riesgo social. Si un interno no sale de permiso, no se va a rehabilitar. Lo que rehabilita es el contacto con el exterior, pero hay que tener cuidado para que no salga un interno que va a cometer un delito y muchas veces grave, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso hay que combinarlo, evidentemente, ¿no? No sé si hablar del tema de Alcácer, que estamos en Valencia y puede ser un poco problemático, ¿no? Está ahora de moda, pero evidentemente, ¿no? Creo que debemos conseguir la rehabilitación y debemos valorar cómo avanzar en la rehabilitación para no correr riesgos, evidentemente, claro está. Aquí un poco lo que dice la judicatura, ¿no? Lo que viene a decir es que, al margen de cómo valoremos la ley, ellos solo se encargan de aplicar la norma. Es decir, si el preso ha cumplido con el tiempo establecido y la norma dice que a partir de ese periodo puede disfrutar del permiso, pues que al margen de lo que... Es decir, que la ley no contempla que no se pueda dar permiso si tiene un informe desfavorable del equipo psicosocial. Y bueno, este es el argumento que dirimen los jueces, no en vigilancia penitenciaria, que generalmente sí son mucho más cercanos a prisiones y están mucho más familiarizados con los informes y suelen acogerse a los informes, pero sí en las audiencias, en segunda instancia, donde bueno, lo ven un poquito más desde la distancia, desde la barrera y terminan concediendo estos permisos. Tardan, porque todo es un proceso de, vale, ya sé que no me lo van a dar, yo lo pido, luego vamos a juez de vigilancia penitenciaria, de ahí recurrimos y al final terminan saliendo, ¿no?
Pero Claro. es verdad que el argumento que Grimen es que yo tengo que aplicar la ley. Es decir, yo estoy aquí para aplicar la ley, ¿no? Que es un poco lo que decías al hilo de que es el modelo continental, ¿no? Que Claro. Si en un modelo americano podrían plantearse si deben aplicar la ley o deben sentar nueva jurisprudencia, ¿no? En Claro. el modelo continental, sin embargo, esto no les correspondería al Poder Judicial, sino al Legislativo. Sí, bueno, veo alguna pregunta más, voy comentando alguna Sí, cosilla. creo Primero que hay una... Leticia ha Sí, comentado algo, ¿no? está comentando Leticia una cuestión de Foncalén. Leticia, en las prisiones de la costa, de toda la costa mediterránea, ¿de acuerdo? Y en algunas del interior de ciudades muy turísticas, el problema es que los psicólogos ni siquiera pueden pasar pruebas psicológicas a los internos porque normalmente son extranjeros y no entienden ni papa, ni de español, ni siquiera de inglés, muchísimas veces, con lo cual tenemos una gran proporción de internos que no se les evalúa para nada, lo cual es un problema muy grave y habría que plantearse cómo poder evaluar a esos internos. ¿Qué hacen los psicólogos de las prisiones? Incluso hasta hace poco, ahí había un compañero mío, lo que hacen es dejar de evaluar, punto, y ya está, ¿no? Como además esa evaluación tampoco cada vez no se le da tanta importancia, pues no pasa nada, se clasifica a los internos como se puede, se hacen los informes como se puede, por si hay permisos, no lo hay o lo que sea, o si se cambian de grado y ya está. Entonces, pues me parece una tarea urgente el hecho de crear pruebas psicológicas, como se hizo en Estados Unidos con la llegada de grandes masas de inmigrantes, sobre todo con la Segunda Guerra Mundial. Crearon un montón de pruebas libres de lenguaje, pruebas que podrían ser aplicadas a poblaciones que no tenían conocimientos de comunicación verbal. Y creo que es una tarea pendiente y que hay que realizar, pero sin embargo no se está realizando. También porque hay un deterioro del concepto de tratamiento penitenciario. Cuando Alarcón creó la última ley penitenciaria y nos introdujo a los psicólogos, tenía en cuenta que el tratamiento era un concepto psicológico, pero hoy en día la Cruz Roja da un curso en una prisión y se le llama tratamiento psicológico. Entonces me parece un despropósito, ¿me entendéis? O sea, eso es un tema nuestro, el tratamiento, no es un tema de dar un curso de lo que sea, ¿no? Entonces, pues yo creo que debería recontemplarse eso, pero sobre todo instituciones penitenciarias debería plantearse pues otra manera, ¿no? O tiene que afrontar la creación de pruebas psicológicas para poblaciones que no tienen ni idea de nuestro idioma y que seguramente no tienen facilidad de ser evaluados prácticamente más que de manera no verbal, ¿no? Y luego el tema de la rehabilitación o reinserción, ¿no? La reinserción quiere decir que no se cometen delitos, ¿de acuerdo? Entonces, pues es complicado en el caso de que no salgan, pero por eso están los permisos penitenciarios de salida, para hacer una progresión en las salidas. Y la progresión implica además contar con personas que hagan el seguimiento de ese interno de manera continua. Se les exige una casa donde van a vivir, se les exige un familiar que se responsabilice. Quizá haya que tener más en cuenta esos requisitos para que estén más atados, podríamos decir, para que no se descontrole ese tema como tal. Pero creo que de esa manera se puede conseguir esa reinserción desde el momento en que la salida no es usted se va y punto, ¿de acuerdo? Porque además, precisamente así se dejaría utilizar a los internos como elementos para cometer delitos. Al fin y al cabo es el caso Anglés y el caso Ricard, ¿no? O sea, si tú quieres cometer un delito, contratas a un interno que esté de permiso, primero porque nunca te puede denunciar, y segundo, necesita dinero para poder sobrevivir fuera, pues es ideal, evidentemente, ¿no? Entonces, pues yo creo que habría que extremar esos procedimientos de control fuera de la prisión con internos que progresivamente deben ir tomando contacto con la realidad. Sí, Leticia, claro que sí. Ábrete el micro. Ah, yo no entendía, Hola, perdón. buenas. Hola, Leticia. Es que nada, te he comentado esto porque el año pasado en un trabajo de investigación en primero de psicología, pues hicimos un estudio de investigación sobre en el centro de Foncalén, ¿no? Fuimos a hacer una entrevista a un educador, por eso me sé estos datos de que solo hay 2 psicólogos. Y me parece curioso porque es que eso me pareció extremadamente pues mal, ¿no? Que solamente hubieran 2 psicólogos. De hecho, quería comentar para que también la gente lo sepa, ¿vale? Es que comentó el educador social de que
obviamente llevaba muchos años trabajando en el centro, ¿no? Y comentó que muchos de los internos, que de hecho había una gran población gitana, ¿vale? Y, pues querían estar en la cárcel, es decir, como no se reinsertan, como no tienen esa intervención psicológica, por así decirlo, ¿no? Y sus vidas no cambian, están mejor dentro que fuera. Entonces, por eso creo que falta pues eso, la actuación de psicólogos dentro. Y de hecho habían todo el ámbito de mujeres, ¿vale? Eran por temas de droga porque los maridos en fin, todo este, ¿no?, jaleo que tienen, porque claro, al ser pues de recursos económicos bajos, en fin, que yo creo que tendríamos que tener un poquito más de, ¿no?, de importancia en ese ámbito los psicólogos, para ayudarles. Sí, Leticia, gracias. Varias cosillas. En primer lugar, todo esto me recuerda una situación que existió en las prisiones españolas cuando se podían tener los hijos menores de edad con sus madres, nunca con sus padres, curiosamente, ¿vale? Era con las madres, unas unidades familiares donde estaba el padre y la madre que estaban presos en prisión, hasta los 6 años. ¿Vale? Luego se modificó hasta los 3. ¿Qué ocurrió? Pues que había un tráfico de niños alucinante. Sobre todo muchos niños gitanos, pues lo que hacían es pasar el invierno en prisión y en verano se les sacaba para mendigar, ¿de acuerdo? Para ganarse dinero, pidiendo los semáforos, robando, etcétera. Eso se acabó cuando intervino Fiscalía de Menores y exigió que si un niño entraba en prisión tenía que estar como mínimo durante 1 año seguido. Entonces eso se cambió. Y lo que surgió es un tráfico de niños en el sentido de que yo, madre gitana, como los niños normalmente no tienen por qué tener DNI ni ningún documento, es un libro de familia que te aparece ahí, pues intercambiaba a los niños. Te vendo la plaza de mi hijo en prisión, en una palabra, ¿de acuerdo? Entonces es una situación realmente alucinante. Eso se ha parado en gran medida por el tema que tienen que estar como mínimo 1 año en prisión y se toma nota del niño que ingresa para que luego no se intercambie como tal, ¿vale? Y ahora yo me he perdido. Sí, estábamos hablando, Leticia, que no me acuerdo ahora mismo qué es lo que planteas. Sí, creo que era el tema de pocos psicólogos en prisión, totalmente de acuerdo contigo, pero es que no es un problema de Foncalén, es un problema de muchos sitios, ¿de acuerdo? Entonces, el problema es que habría que ampliar muchísimo las plantillas, evidentemente, y eso no se está haciendo. No existe una voluntad de hacerlo, creo yo, y eso es una pena. Luego, por otra parte, por echar aquí una de cal, una de arena, ¿no? Tampoco me parece lógico que haya un equipo de tratamiento donde opine por igual sobre la rehabilitación de un interno, pues un educador social, un psicólogo o un maestro. Yo creo que no debería ser así, ¿me entendéis? No sé si de nuevo me estoy buscando enemigos, pero creo que nosotros somos más expertos en tratamiento que lo que puede ser un maestro o un educador social. Entonces, pues no lo entiendo. Sinceramente no lo entiendo. Creo que estamos formados para eso y que otras profesiones pues no lo están tantos. Entonces, pues eso es lo que tal. Bueno, y leo aquí, si me perdonáis, Lucas Bodoque, ¿no? Sí, lo del tratamiento obligatorio. Se me ocurre responderte, Lucas, con el tema que está ocurriendo ahora con las vacunas. ¿Puede alguien no vacunarse? ¿Puede alguien arriesgar a toda la población porque no le da la gana vacunarse? Yo no tengo una clara respuesta a todo esto, pero yo creo que si una persona atenta contra la sociedad, incluso produce la muerte de otra persona, no se puede negar al tratamiento, porque entonces está yendo contra todos nosotros. Entonces yo sí impondría ese tratamiento obligatorio. Esto me recuerda a lo bruto, ¿no? La película esta de la naranja mecánica, que alguno la conocerá, la habrá visto, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, una persona muy violenta, muy agresiva y que mata, ¿no? Claro que tenemos incluso la obligación como sociedad de que se trate por narices. Que hay un rechazo, pues hay técnicas conductuales para conseguir ese tratamiento basadas incluso en el castigo y en el refuerzo positivo, por supuesto, pero que van a implicar que ese tratamiento puede ser eficaz. Ahora, lo que no se puede permitir es que una persona viole y mate sin ningún problema y que encima se niegue a ser tratado. Yo, sinceramente, sí contemplaría esa obligatoriedad. Es más, ¿podemos obligar a una persona a que esté en prisión e incluso permanente revisable, o sea, a saber hasta cuándo?
y que se niegue a ser tratado porque sí, yo no lo veo, sinceramente. Miguel, preguntaba Manuel, Sí. lo ha copiado Rebeca por aquí, de cómo Ah, cree que se podría conseguir que la sociedad modificase ese pensamiento o esa concepción de que la principal función de las penas privativas de libertad sea la función retributiva. Es decir, sí, porque considera Manuel que de este modo se olvida el principal objetivo en nuestra legislación, que es la rehabilitación. Aunque bueno, claro, algunos penalistas dicen que tiene doble función, no es solo rehabilitación en nuestro caso, pero bueno, ahí ya entraríamos en otro debate. claro, Y sí. comenta también que este es el motivo por el que se generan tantas polémicas a raíz de las peticiones de penas ante determinados delitos, aunque a nivel psicológico y científico no tengan ningún sentido. Vale, sí, vamos a ver, yo ya, como os decía, puestos a hacer amigos, pues voy a seguir adelante, ¿no? Yo pienso que la gente, el pueblo, la sociedad, es poco crítica. Y como es poco crítica, pues se le puede cambiar de opinión en 15 días, que es lo que hacen en las campañas políticas, ¿o no? Si tú tienes un buen asesor para la campaña, creas unos buenos elementos persuasivos, publicitarios, hoy en día manejas las redes y demás, en 15 días la gente cambia de opinión. ¿Por qué? Porque somos una tabula rasa. Claro, si yo fuera psicobiólogo a lo mejor diría lo contrario, pero como soy psicólogo social, pues me creo eso como tal, ¿no? O sea, la gente compra las cosas que se anuncian en televisión, punto, y ya está. Y sabemos la coletilla que expresa esperanza, gracia, ¿no? Cuando algo nos preocupa, no sé qué, tal y cual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si creamos una cultura, si hacemos campañas, si modificamos las actitudes de la gente, lo vamos a conseguir. Ahora, hoy en día, la idea es otra. La idea es otra. Entonces, pues no hemos inculcado esa otra posibilidad en la sociedad, ¿de acuerdo? Otros países sí lo han hecho. Por ejemplo, hay modelos, sobre todo en los países nórdicos, en los que, bueno, pues es a veces muy duro con delitos insignificantes para frenarlos, ¿de acuerdo? Y otras veces muy blando con otro tipo de delitos porque se considera que esa persona lo que tiene que hacer es buscar alternativas de vida. Por ejemplo, yo eso me acuerdo una vez visitando un centro de menores en Suecia y pregunté por la tasa de reincidencia de los menores suecos en la comisión de delitos y prácticamente era la misma que la nuestra. Entonces, claro, a mí me extrañó tantísima inversión, ¿no? Unos sitios maravillosos, ¿no? Para tener a los chavales y tal. Y yo pensé, pero si en España gastando 10 veces menos conseguimos lo mismo, y me dijeron, ya, pero dése usted cuenta de que aquí estudian, aquí aprenden un oficio, aquí cuando ya quieren dejar de ser delincuentes, pueden dejar de serlo. Nosotros les obligamos a seguir siendo delincuentes, porque no se forman, no estudian, no tienen posibilidades laborales tampoco fuera. Entonces, evidentemente, estamos creando delincuentes eternos de cara al futuro. A lo mejor hay que plantearse el problema de la rehabilitación y la reinserción social de acuerdo con el modelo de sociedad que debemos tener. O sea, no podemos pensar que alguien que se va a rehabilitar si no va a tener posibilidades de encontrar trabajo actualmente, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues creo que tenemos que ir hacia otro modelo de sociedad y plantear de alguna manera el tema del delito y de la rehabilitación dentro del contexto de las posibilidades que da la sociedad a la gente para integrarse también. Si no, seguramente no estaremos haciendo nada. Efectivamente. Muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere aprovechar? Por aquí Laura dice que está de acuerdo, Elena también. ¿Alguien quiere comentar algo? Fijaros la polémica que se armó, por ejemplo, con la crisis económica que hemos tenido hace unos cuantos años, porque se estaban empezando a construir, y de hecho hay unas cuantas, ¿no? Prisiones con piscinas, ¿vale? Claro, la sociedad vio con muy malos ojos que los internos tuvieran derecho a utilizar una piscina cuando empezó la crisis económica. Es decir, yo me voy a la calle, no tengo para comer, se me acaba el paro y el interno no paga por la comida y tiene piscina, ¿no? Entonces, el Ministerio del Interior inmediatamente paralizó
el hacer prisiones con piscinas. Bueno, pues es un poco, son decisiones a golpe de situación, ¿me entendéis? Creo que habría que tener una guía a seguir, no cambiar de opinión porque de repente la gente ve algo bien o algo mal. A lo mejor hay que explicarle a la gente lo que se pretende y hay que explicar lo que se quiere. Por cierto, otra cosa que no me acuerdo al hilo de qué lo comentaba yo, pero cuando me hablabais sí, por el tema de explicar a la sociedad, todo ese tipo de cosas. Creo que también hay que evitar el tema de que haya personas que utilicen el sistema penitenciario, ¿no? Porque a veces incluso, pues oye, es una manera fácil de vivir. Es decir, pues yo tengo casa, ¿no? Tengo 3 comidas al día y ya está, punto. Y luego cuando salgo tengo paro, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues hay determinados países que deberían ser nuestro antimodelo, pero en algunas cosas pueden tener razón. Por ejemplo, el modelo peruano lo que hace es que cuando tú sales de prisión te pasa la factura y te dice, usted ha estado tanto tiempo, ¿no? Han sido tanto de alimentación, tanto de residencia, pues usted tardará lo que tarde, pero cada vez que tenga un trabajo se le descuenta tal tanto por ciento por el gasto que ha originado a un Estado. A lo mejor es una posibilidad. Ese es el drama de muchas personas españolas acusadas de delitos de tráfico de drogas contra la salud pública, ¿no? Que no pueden abandonar luego el país cuando cumplen la condena porque no tienen el dinero para pagar lo que han gastado, ¿no? Y luego, por otra parte, fijaros en modelos, tanto Perú como Bolivia, etcétera, donde al interno se le obligan a hacer determinadas cosas porque son parte de su convivencia diaria. O sea, yo no puedo entender que en una prisión española cada interno reciba las 3 comidas como en un hotel. Lo lógico será que se cocinen. Lo lógico será que limpien cada uno sus cosas. O sea, creo que hay determinadas cuestiones que deberían inculcarse y que van a incluso suponer en una pequeña medida al menos una rehabilitación. Pero yo no puedo concebir que les estemos dando 3 comidas y yo en mi casa me haga la comida. No por un problema, ¿me entendéis?, de penarles, sino por un problema de mera convivencia en un sitio, punto, y ya está. Entonces creo que habría que reformar algunas cosas para que efectivamente pues también ellos de alguna manera contribuyan a su vida cotidiana, punto. Pues muchas gracias, Miguel. Bueno, pues sí, la verdad que ha sido muy interesante. Yo creo que así se ha abierto un debate muy productivo en torno a muchos temas que es verdad que no se conocen mucho, y que deberíamos dar más, quitar más publicidad, como comentaba Manuel, ¿no? Que hay cosas que no llegan, ¿no?, a la sociedad, ¿no? Pero bien, es un trabajo, ¿no?, que tenemos también que hacer nosotros los psicólogos. Y que también tenemos responsabilidad en difundir todo esto, ¿no? Todo el conocimiento que tenemos acumulado sobre la reinserción y sobre el cumplimiento de condenas y cómo se podría trabajar desde el punto de vista de la psicología, y que quizá el legislador también desconoce, es decir, porque no nos hemos sabido comunicar nosotros como sociedad, como psicólogos, ¿no?, como grupo de expertos en el área, no hemos sabido trasladar al legislador cuál es la realidad de los tratamientos basados en la evidencia que podrían ayudar en este tema de cumplimiento. Así que, bueno, pues también tenemos que ver qué tenemos que cambiar nosotros. Por aquí María Asunción comenta que estamos de acuerdo con todo. Y como futuro, ¿cómo podemos actuar? Te comenta... Claro. Sí, hay algunas cuestiones, María Asunción, que la actuación tiene que ser como colectivo de psicólogos, es decir, mediante los colegios profesionales, mediante presiones parlamentarias, etcétera, ¿de acuerdo? Que se refiere a temas tan básicos como el hecho de que a lo mejor resulta que se debería autorizar, permitir y crear un procedimiento para poder investigar en el sistema jurídico. O sea, porque es que para hacer una investigación en un juzgado eso es prácticamente imposible, ¿no? En prisiones pues casi no puedes investigar porque luego el director de la prisión, con todos los permisos ok, pues resulta que te traen a los internos 1 a 1 y entonces pues, resulta, en una mañana has hecho 2, ¿me entendéis? O sea que, y por la tarde a saber si es posible o no es posible. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que deberíamos luchar por crear un protocolo, por establecer que igual que es inconcebible que haya una facultad de medicina y no tenga acceso a un hospital,
Vale, pues no puede existir una psicología jurídica académica si no tiene acceso a las salas de justicia, a las prisiones, a las comisarías de policía. Entonces, ojalá un día se consiga eso. Ese es un tema que no es una lucha individual. Desde el punto de vista individual, ¿qué es lo que podéis hacer? Pues siempre periciales psicológicas. Es decir, ahora yo sí os pediría que os forméis adecuadamente, porque no hay nada peor que dar una mala imagen, ¿me entendéis? Entonces tenemos que demostrar que evidentemente sabemos lo que hacemos y que estamos para auxiliar en ese sentido a la justicia, o sea, para conseguir justicia mayor, basada en la evidencia empírica como tal. Al hilo de lo que comentaba Miguel, 2 con suerte por la mañana y por la tarde no es posible porque los funcionarios a las 3 marchan a casa. Quedan los funcionarios de prisiones, pero los de tratamiento no queda nadie y no te pueden traer al penado a las dependencias. Entonces, Claro. Pero bueno, por suerte van dejando, quiero decir, las puertas están abiertas, o por lo menos mi experiencia en prisiones es unas mejor que otras, hay reticencias, pero en general te dejan entrar y te dejan trabajar y también tienen ganas de que vayamos. Sí, yo si me permites, David, en ese sentido hay una cosa que también creo que nos queda a nosotros y es que a pesar de que instituciones penitenciarias nos está dejando acceder, también creo que sería bueno que eso tuviera un control. Es decir, lo que no puede ser es que un alumno quiere hacer un TFG, de acuerdo, pero sin mucha idea de nada y le autorizan. Y entonces nos está también matando la posibilidad de seguir adelante. Entonces debería ser verificado, autorizado, pasar por algún tipo de filtro de comisión que hiciera que cuando nosotros vayamos a obtener datos a una prisión eso tenga una validez evidente. Estoy poniendo en el chat mi correo electrónico porque así cualquier cosa que quien sea quiera consultar o que yo pueda ayudar o que me quiera invitar a una horchata, ahí lo tenéis, sin ningún problema. Muy bien. Pues nada, ha sido un gusto y un placer tenerte, Miguel, y oírte. Te doy las gracias por haber estado con nosotros durante estas casi 2 horas. No sé si Rebeca quiere decir algo. Pues quiero agradecer, por supuesto, a Miguel por esta maravillosa y magistral ponencia donde nos ha ilustrado a todos, a más expertos y más legos en el asunto y en este área que despierta un montón de interés entre el estudiantado, porque luego, pues bueno, van terminando y sí que me consta que la gente luego, pues yo, por ejemplo, imparto clase en 2 máster de criminología y, bueno, tenemos un montón de alumnos y alumnas que vienen del grado, ¿no? Y de psicología. Y, bueno, pues me parecía, de hecho, nos parecía para esta semana de la psicología, pues muy, muy interesante que viniera alguien como tú a darnos luz y a enseñarnos qué es la psicología jurídica, pues bueno, para ver si hay de aquí en el futuro pues más gente interesada todavía. O sea que te lo agradezco, yo también. No sé si David quiere, bueno, yo por mi parte, me ha encantado además que se haya montado este debate, creo que es la primera vez en este tipo de jornadas que organizamos que la gente, los estudiantes participan tanto y vamos, encantada por el éxito de la ponencia. Nada más, sumarme al agradecimiento, que ciertamente me ha encantado y el debate que se ha abierto también ha sido muy productivo para todos, o al menos yo así lo he vivido así. Y nada, reiterarme el agradecimiento y esperamos verte por aquí pronto, Miguel, y poder pagarte esa horchata, a ver si las condiciones sanitarias lo permiten y en la próxima estamos con la horchata delante de la mesa. Yo agradeceros a vosotros la invitación, ha sido muy grato y a todos y todas los que habéis asistido, pues que hayáis aguantado, sobre todo a los 33 que permanecéis todavía y nada, aquí me tenéis para lo que queráis. Por mi parte es un tema que, claro, como no, me apasiona, así que aquí me tenéis dispuesto sin ningún problema.